Hola, bienvenidos a estas nuevas entregas de estos videotutoriales en medicina tradicional china. Mi nombre es Camilo Andrés Pinzón, transmitiendo desde Bogotá, Colombia. Para mí es un gusto acompañarlos en sus procesos de formación, estén donde estén. Un saludo muy especial a todos ustedes, un abrazo muy especial a todos ustedes que se disfrutan esto, que están entendiendo esto de una mejor manera. Así que bueno, les dejo mis direcciones de contacto. Muchas gracias por sus mensajes. A partir de este video que se llama Diagnóstico en Medicina Tradicional China, primera parte, empezamos una colección de videos que está grabado en una lista de reproducción que tiene el mismo nombre, Diagnóstico en Medicina Tradicional China. ¿Qué es importante que entiendas? Uno, tengo una colección de 6 videos en teoría básica que digamos que son los primeros que uno debe estudiar para poder entender esta parte de diagnóstico. ¿Sí? Para entender diagnóstico debes conocer algo de la teoría básica de la medicina tradicional china. Así que mi invitación es a que revises el canal si no los has visto o si ya crees tener el suficiente conocimiento para entrar en esta nueva temática de diagnóstico en medicina tradicional china. Sí, también es muy válido. Pero bueno, ahí les dejo mis direcciones de contacto, por supuesto, y les dejo pues la recomendación. Bueno. Cosas importantes, esta es la segunda versión, la versión 2.0 de esta colección de videos de diagnóstico en medicina tradicional china. Hice algunos cambios con respecto al sonido, sin embargo, con respecto al contenido no ha cambiado y no ha variado absolutamente nada. ¿Sí? Bueno, adicionalmente quiero comentarles que también, al igual que en teoría básica, se colocaron unos links para que ustedes contesten unas autoevaluaciones, pues de esa misma manera lo voy a realizar en Diagnóstico en Medicina Tradicional China. ¿Cómo está distribuido este nuevo compilado de videos en Diagnóstico en Medicina Tradicional China? Bueno, este primer video vamos a ver 8 principios, supremamente importante dentro del diagnóstico de la medicina tradicional china. Sin embargo, a partir del video 2 hasta el video 6 vamos a ver diagnóstico de medicina tradicional china muy enfocado a cada uno de los reinos. Entonces vamos a viajar por cada uno de los reinos, ¿sí? Mirando el diagnóstico por Sanfu, que digamos que es supremamente importante para poder diagnosticar dentro de la práctica, ¿vale? Lo que me interesa a mí es que ustedes tengan claridad en los conceptos. Bueno, el diagnóstico en parte 7 tiene que ver con el Shanhan Lu, que el tratado de criopatogenia, ¿sí? Que es muy importante que lo estudiemos para entender la manera como las enfermedades infecciosas a través de virus, bacterias y demás cosas, ¿sí? ingresan al cuerpo como factores patógenos, pues venía siendo visto desde la medicina tradicional china, ¿no? Nosotros hoy en día conocemos y sabemos que eso tiene que ver mucho con microorganismos. Bueno, listo, entonces nada, para mí es un gusto, es un placer acompañarlos en este nuevo video tutorial. Espero que sea de vuestro agrado, que les guste y lo más importante, que lo puedan entender. Así que bienvenidos a este nuevo capítulo en Acupuntura para Párvulos. Bueno, muy bien. Para empezar entonces, vamos a hablar que los chinos, digamos que tienen 4 métodos diagnósticos en general, sí podríamos diferenciar, para determinar qué es lo que tiene un paciente, ¿no? Entonces, tenemos uno primero que yo creo que es uno de los más importantes, ¿no? Se llama diferenciación de síndrome según los 8 principios, ya lo vamos a ver. Y realmente el tema que vamos a ver en esta primera parte es este. Diferenciación de síndrome según los 8 principios. Los 8 principios son básicos para entender el resto de diferenciación de síndromes. Es lo más importante, ¿no? Y vamos a tomar teorías tan bonitas como el yin y el yang, ¿sí? Eso, digamos que es lo más importante. Bueno, tengo diferenciación de síndromes según factores patógenos. Para esta no la vamos a ver acá porque ya puse el video tutorial de factores patógenos, fueron 2 partes. ¿Sí? Entonces, cuando pasemos a esa parte, pues te voy a remitir a esos 2 videos, ¿ok? Diferenciación de síndrome según el chi en la sangre de líquidos orgánicos y diferenciación de síndrome según los Sanfu. Yo creo que acá, digamos que el más importante de todos, o yo me quedaría con 2 principalmente. Uno que se llama diferenciación de síndrome según los 8 principios y la otra que sería diferenciación de síndrome según los Sanfu, digamos para esta presentación. Sin embargo, hay que tener en cuenta obviamente la diferenciación de síndrome según factores patógenos, ¿no? Realmente que usemos diferenciación de síndrome según el chi, la sangre, líquidos orgánicos
o hay otro que es un tratado de enfermedades febriles atravesando las 6 capas. Hoy en día no se usa mucho realmente y digamos que no es lo más importante. Yo realmente me quedaría con diferenciación de síndrome según 8 principios, factores patógenos y según los SANFO. ¿Ok? Yo creo que estos tres, el más importante para diferenciar, creo que es el de los SANFO. Bueno, muy bien. En esta primera parte, entonces, vamos a ver esto que se llaman diferenciación de síndrome según 8 principios. Lo que te decía, realmente, si no has visto ningún video tutorial y es la primera vez que tienes contacto con la medicina china o te sientes aún como un poco, como decimos en Colombia, un poco inmaduro como para entender esto, entonces la idea es que vayas primero, revises teoría básica, sepas de qué estamos hablando y vengas acá a diferenciación de síndromes en esta primera parte que es diagnóstico. Bueno, muy bien. Bueno, entonces vamos a empezar con esto que son los 8 principios. Los 8 principios son básicos y es lo más importante realmente para determinar si un síndrome es de insuficiencia o de exceso. ¿Sí? En teoría básica 1 y en teoría básica 2 los vimos, ¿no? Entonces, síndromes de exceso, síndromes de insuficiencia, pero para eso hay algo que nos va a empezar a guiar. Bueno, ¿qué me permite hacer esto? Ayuda a conocer la profundidad de la patología, obviamente, ¿sí? ¿La profundidad a qué me refiero? Puede ser si un síndrome es superficial o un síndrome es profundo, ¿no? Nosotros veíamos, por ejemplo, los factores patógenos y si no lo has visto, no hay problema. Te voy a remitir al video durante este video, ¿sí? Pero, por ejemplo, los factores patógenos, que realmente son externos, son superficiales, ¿no? A medida que van progresando su parte patológica, se van volviendo un poco más profundos, ¿sí? Entonces, ¿me ayuda a conocer un poco la profundidad de la patología? Por supuesto que sí. La naturaleza, claro, recuerda que dentro de la teoría básica nosotros vimos que todo en el universo se puede clasificar en unos conceptos dicotómicos que básicamente corresponden al yin y el yang. Entonces, es diferente el tratamiento a partir de que yo sepa qué factor, digamos, o qué alteración está teniendo el paciente. Pronto un síndrome de exceso, por ejemplo, de Yang o un síndrome de exceso de Yin. Entonces yo ya sé más o menos hacia dónde tiene que ir el tratamiento y eso es importante. Por eso esto lo tomo dentro de esto. La fuerza o la habilidad del factor patógeno. Claro, nosotros hablábamos entonces que cuando hablábamos en eso que se llama teoría básica, hablamos de un chi que es el chi defensivo, ¿no? ¿Sí? Entonces, hay dos factores, ¿no? El chi defensivo que hace referencia como al sistema inmunológico, ¿sí? Que es la unión, esa energía correcta que nosotros hablábamos, el wei chi, el sen chi, ¿sí? Esas energías que nos favorecen a nosotros a defendernos y obviamente, pues el factor patógeno. Si el factor patógeno digamos, es mucho más fuerte que ese chi defensivo, vamos a tener patología. Pero si el chi defensivo es un poco más fuerte que el factor patógeno, vamos a tener pues obviamente un proceso de salud, ¿sí? Y la progresión de la enfermedad va a ser nula. Bueno, determinar el desequilibrio yin o yang, por supuesto que sí, eso lo vamos a ver ahorita más adelante, ¿sí? Pero básicamente tiene que ver con la naturaleza. Bueno, y la base teórica del resto de métodos para diferenciación. Realmente si es la primera vez que estás viendo esto de diagnóstico, que me parece supremamente emocionante, entonces la idea es que empecemos por esto, porque a partir de esto es la base importante para empezar a clasificar las patologías dependiendo del resto de métodos diagnósticos. Vimos 4 inicialmente como inductorios, pero realmente yo creo que uno de los más importantes es el de los SANFU y el método de diagnóstico diferencial de los SANFU es un método diagnóstico que es bastante amplio, pero nos da, digamos, una referencia importantísima para empezar a tratar nuestros pacientes. Bueno, pero lo primero es esto. Realmente es importante esto y yo te pido el favor. Si estamos aprendiendo esto, es importante que hagamos el ejercicio, al menos de empezar a clasificar nuestros pacientes en los 8 principios, que nos va a dar muchísima visualización de qué es lo que realmente tenemos que hacer y qué es lo que realmente tiene el paciente. Bueno, muy bien. Bueno, la introducción de este método pues realmente es muy reciente, realmente eh, um, se fue introduciendo como un método que realmente es reciente, ¿no? O sea, no es tan antiguo como otros métodos diagnósticos. Bueno, sin embargo, las principales características de este método diagnóstico fueron nombradas en el Juan D. Neijin, que es el clásico de medicina interna del emperador amarillo. Acuérdate que este libro tiene pues 2 partes, ¿sí?
Y en el otro, que es el Tratado de Enfermedades Febriles Exógenas y Diversas, digamos que vino como nombradas, pero realmente no fueron, digamos, introducidas a estos métodos diagnósticos dentro de la medicina china. Bueno, muy bien. Entonces, hubo un médico, Zhang Jinjue, ¿sí? En la dinastía Ming, China, que pues identificó la relación que había entre los 8 principios, ¿sí? En su libro que se llama Dos Principios y Seis Cambios, y obviamente en tiempos modernos, entonces este autor que se llama Su Weiyu, se introdujo pues formalmente estos 8 principios en un tratado que se llama Cuestiones de Tratado de Enfermedades Febriles Exógenas. ¿Listo? Pero digamos que es un poco más moderno que el resto. Fíjate bien, el libro que nosotros usamos generalmente como libro de referencia es el clásico de medicina interna del emperador amarillo de Huang Di Neijing. Sí, es un libro que realmente es muy recomendable porque es que desde acá pues nace todo lo que es la base teórica de la medicina tradicional china. Bueno, muy bien. Entonces, ¿cómo viene esto? La diferenciación de síndromes según los 8 principios, entonces tenemos 4 maneras de clasificar. Lo que pasa es que cada una tiene pues 2 aspectos. Entonces, si tú lo sumas, pues si tú lo sumas son 8, ¿no? Entonces, primero yo puedo diferenciar la categoría de la enfermedad. Entonces, una enfermedad puede ser yin o puede ser yang, ¿no? Entonces, dependiendo de las características que veamos en el paciente, yo puedo decir, esto es más como yin, esto es más como yang. Ok. La localización, ¿a qué me refiero? ¿Sí? Si la localización es interna o externa. ¿Sí? Entonces, lo que decía, muchos factores patógenos externos, ¿sí? Afectan primero la superficie del cuerpo. Factores patógenos como el viento frío, ya lo vamos a ver, ¿sí? O te voy a referenciar al video, que es de los primeros factores patógenos, el viento asociado a algún otro factor patógeno, viento frío, viento calor, que ingresa a nivel del pulmón a través de los orificios nasales y a través de la piel, a través de la esfera del metal, cuando esto que se llama sistema inmunológico, el Wei Qi, el Zhen Qi, esa energía correcta, no logra detener adecuadamente, el factor patógeno ya se convierte de ser externo a ser interno, ¿no? Entonces, la localización, entonces vamos a ver unos síntomas que me llevan a pensar si el factor patógeno todavía está externo o si es algo interno, ¿no? Recordemos de todas maneras que los factores patógenos también pueden ser emocionales. Entonces, esos factores patógenos emocionales nacen de la disfunción de los SANFU, ¿sí? Y afectan directamente los SANFU, entonces la relación básicamente va a ser mucho más interna. Bueno, la naturaleza, entonces yo tengo una naturaleza que puede ser calor o puede ser frío, ¿sí? ¿A qué me refiero a calor? Acuérdate que el calor es más yang, ¿no? Y el frío, pues obviamente es yin. Nosotros lo veíamos también en factores patógenos, ¿no? Las características que tiene el calor, las características que tiene el frío, ¿sí? Y también podemos clasificar mi enfermedad. Todas las enfermedades se pueden clasificar en eso, si es más por calor o si es más por frío. Y por supuesto tenemos que clasificar adicionalmente a la enfermedad, ¿sí? Dependiendo de la fuerza que tiene el patógeno, ¿sí? Y de la fuerza que tiene mi chi correcto, que es básicamente el sistema inmunológico. Entonces puede haber o síndromes de exceso o síndromes de insuficiencia. Así de sencillo. Y esto es supremamente importante porque esto lo veíamos inclusive en teoría básica 1. Bueno, entonces mira, 4 grandes categorías y vamos a clasificar a mi paciente. Entonces, yo voy pasando por cada una, ¿no? Entonces voy a clasificar, es yin o yang, ¿no? Es como con de pronto un poco más yang, listo. ¿Dónde está? ¿Está externo todavía o está interno? Por las características voy a decir, no, externo, por este lado. Por su naturaleza, posiblemente si es yang, posiblemente es más calor, ¿no? ¿Sí o no? Pero si es yin, de pronto es un poco más frío. Entonces, calor o frío, listo. Y la fuerza del factor patógeno. Entonces, a pesar de tener estos 2 síndromes, es importante saber si realmente es un síndrome de exceso o si realmente es un síndrome de insuficiencia. Realmente los síndromes de exceso son más característicos de patologías que son agudas, ¿no? O sea, que llevan corto tiempo. Eso es muy característico de los síndromes de exceso. Y los síndromes de insuficiencia son patologías más crónicas, o sea, son pacientes que ya llevan mucho tiempo con la cosa y tiene una alteración realmente en los SANFU y eso me lleva a tener una insuficiencia energética. Bueno, muy bien. Vamos a arrancar con el primero. Entonces, vamos a hablar de esto que se llama externo e interno. ¿Listo? ¿Para qué me sirve determinar si un factor patógeno, perdón, si la característica a través de estos 8 principios la puedo clasificar como externo o interno? Entonces, uno, sirve para diferenciar la severidad, profundidad de la enfermedad y la localización, porque la severidad es mucho más severo tener patologías internas
que tener patologías externas. Una patología externa, cuando yo lo identifico como externa, quiere decir que lleva un muy corto tiempo generalmente y es ocasionado por factores patógenos que son externos. En este momento la patología puede ser revertida, ¿sí? Y podemos volver al estado de salud. Sin embargo, si esa patología que es externa se profundiza un poco más, entonces ya tenemos un factor patógeno que es interno, un poco más complejo de tratar. Y esto es muy característico, por ejemplo, de todas las patologías que son crónicas, lo que les decía, ¿sí? Ya cuando la cosa es interna es un poco más difícil, ¿no? Sin embargo, hay cosas como factores patógenos emocionales que pueden ocasionarme cosas muy agudas y ser internas, ¿no? Eso es importante que lo sepas. Bueno, muy bien. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Esa diferenciación es importante aún más cuando se habla de factores patógenos externos. Claro, lo que les decía. Primero, el factor patógeno viene de afuera, afecta a la superficie. Acuérdate, hablábamos de que el pulmón, entonces lo que hace básicamente es gobernar el Weiqi, ¿sí? Y a través del Weiqi yo logro, digamos, tener una capa protectora a ese sistema inmunológico que está luchando y lo tengo todavía externo, pero si logra atravesar el Weiqi ya tenemos entonces un factor patógeno que se vuelve interno. Bueno, muy bien. Bueno, este cuadrito me parece muy importante. Lo modifiqué, ahí está la bibliografía realmente. Pero pues básicamente es un resumen de lo que acabo de hablar, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué tenemos por acá? Lo que les decía, entonces, si yo hablo, por ejemplo, ¿sí? Este concepto de externo interno se puede aplicar para muchas cosas, así como el yin y el yang, ¿no? Entonces, vamos a hablar primero de la porción superficial del cuerpo y los órganos SAM. Entonces, bueno, vamos a hablar de esto primero. Listo, porción superficial del cuerpo y órganos SAM. Entonces, ¿a qué me refiero cuando yo me refiero a estos dos conceptos? Sí, entonces estoy hablando porción superficial del cuerpo, estoy hablando de meridianos, de la piel, y los órganos SAMFU me estoy refiriendo a lo más profundo. Entonces, concepto como exterior que tengo acá, pues obviamente hace referencia a porción superficial del cuerpo. Vías energéticas, puntos de acupuntura, ¿sí? Meridianos, a eso me refiero, el exterior. Y el interior entonces hace relación, pues obviamente a los órganos que son SAMFU. Porque hablamos pues que los órganos están dentro de cavidad y están mucho más interno. A ese concepto me estoy refiriendo. Bueno, muy bien. Sin embargo, este concepto, al igual que veíamos en la primera sesión de teoría básica, es algo que es muy relativo. Nosotros podemos poner el concepto yin y yang a todo, absolutamente a todo, ¿sí? Pero no son conceptos totalmente estrictos. Por ejemplo, yo puedo decir que yin y yang, si yo lo referencio a la especie humana, yo puedo decir que el hombre es más yang, que la mujer es más yin. Pero si yo me voy a la mujer, yo puedo ver que la mujer hay unas características que también son yang y yin, ¿sí? Entonces, cuando yo ya estoy hablando de este concepto que son los órganos Sanfu, entonces recordemos, ¿sí? Un poco más exterior. ¿Y por qué lo pongo exterior? Exterior hago referencia al órgano Fu. El órgano Fu hace referencia a eso que se llaman talleres. No producen, pero no se quedan con nada y tienen una conexión directamente con el exterior. Entonces, acuérdate, nosotros lo vimos en teoría básica, en las últimas, creo que las 5 y las 6 de teoría básica, ¿sí? Veíamos la diferenciación entre órganos Sang y órganos Fu. Los Fu son más exterior porque tienen conexión un poco más hacia afuera. Tienen, acuérdate, una naturaleza más yang. En cambio, los órganos Sang son más internos, ¿sí? Pues básicamente son esos tesoros que logran la formación de la energía y la mantienen guardada, ¿no? Y pues obviamente lo pongo como más interior. Entonces, son conceptos que yo traigo basándome en esa teoría yin-yang, ¿sí? Los órganos Fu son más exterior porque tienen un poco conexión con el exterior y los órganos Sang pues son un poco más interior y por eso lo pongo acá, ¿no? Eso es importante. Bueno, muy bien. Si yo me refiero a los tres meridianos Yang y los tres meridianos Yin, no hemos visto todavía nada de eso, ¿sí? Pero en general, para que sepas, los órganos, los meridianos, pues se dividen. Son vías energéticas que vienen en la superficie del cuerpo, a través de los cuales los chinos creían que a través de estas vías energéticas se transportaba energía y esas vías energéticas tenían conexión con los órganos. Entonces yo tengo meridianos yin, meridianos yang. En general los meridianos yang están en la parte más externa del cuerpo, ¿sí? Por eso, pues yo lo referencio como exterior, ¿verdad? Los tres meridianos yang, ¿sí? Yo tengo meridianos en la mano, meridianos en el pie,
¿sí? Y yo tengo 3 meridianos yin. El yin es mucho más interior, ¿sí? Entonces a eso me estoy refiriendo con exterior-interior, ¿sí? Y eso es importante que lo veamos, porque nosotros vemos lo que les decía, hay un método diagnóstico que es complementario a todos estos de las enfermedades febriles y cómo las enfermedades febriles van pasando capa tras capa. Tienen que pasar, entonces, primero toda la capa de los meridianos yang que están por fuera y después los meridianos yin. Cuando uno revisa anatómicamente los meridianos yang, se da cuenta que viene por la parte más superficial y la parte del dorso del cuerpo, ¿sí? En cambio, los meridianos yin, ¿por dónde vienen? Por la parte más interna del cuerpo, o sea, la región más interna, ¿sí? La región interna de la palma, del antebrazo, del brazo, las cavidades de la parte más ventral, más anterior del cuerpo, ¿sí? Eso corresponde a los meridianos yin. Bueno, si estoy hablando de exterior-interior, ¿no? Y bueno, si me refiero, por ejemplo, piel, huesos y músculos, pues ¿qué puedo decir? La piel es lo más superficial, o sea, la piel viene componiendo ¿qué? El exterior. Y por supuesto que los huesos y los músculos son mucho más profundos. Entonces, eso puedo decirlo como concepto interior. Bueno, ahora, ¿qué pasa con todo esto? ¿Por qué es importante? Pues básicamente porque lo que les hablaba, ¿no? La transmisión de los factores patógenos perversos del exterior e interior, ¿sí? Indican generalmente esta palabra que me gusta mucho, que se llama agravación. Entonces, ¿a qué me refiero? Generalmente un factor patógeno, ¿qué es lo que afecta generalmente? Nosotros lo vimos en factores patógenos, ¿sí? Entonces, los factores patógenos vienen desde afuera, afectan primero el exterior, pero cuando esto viene del exterior al interior, nosotros hablamos de empeoramiento. ¿Listo? Sin embargo, cuando va inverso, o sea, cuando el factor patógeno puede estar interno, pero ya me está dando síntomas de que va hacia afuera, entonces esto yo lo puedo indicar como una mejoría, principalmente, ¿no? Ok. Bueno, muy bien. ¿Qué podríamos decir entonces en concepto con el cuadro que acabamos de ver en relación? En general podríamos decir, entonces, el exterior, ¿qué es? La piel, la vellos, músculos y los meridianos, ¿no? ¿Sí? Generalmente cuando un factor patógeno se encuentra ahí, y yo lo puedo diferenciar ahí, entonces yo puedo decir que el síndrome es más externo, ¿sí? Y generalmente tiene un buen pronóstico, lo que les decía. Cuando un síndrome es externo, tiene mejor pronóstico que un síndrome que es interno, porque eso quiere decir que la patología que estaba en la superficie del cuerpo ya atravesó todas las capas y está mucho más internamente. Obviamente, interior, ¿a qué me estoy refiriendo? O a los órganos Sanfu, a la médula, ¿sí? Y entonces hace referencia a que los síndromes internos, pues obviamente son relativamente graves. Ahora, si un factor patógeno va del exterior al interior, digamos que no es lo esperado, ¿sí? Pero si pasa, pues yo puedo decir que esto va empeorando la cosa. Pero si un factor patógeno, yo puedo diferenciar que es del interior al exterior, entonces yo puedo decir que ahí vamos mejorando, ¿sí? Listo, bueno, muy bien. Acá está entonces el síndrome externo a que nos estamos refiriendo. Entonces, pues asociado a los 6 factores patógenos externos, que nosotros lo vimos en factores patógenos externos, presentación que les dejé hace más o menos un mes. Características en general de un síndrome externo, pues queda inicio repentino, curso agudo, factores patógenos que son externos. Entonces, vamos a ver los 6 factores patógenos externos y son ocasionados por esto. ¿Listo? Generalmente bueno, signos y síntomas depende del factor patógeno, pero en general podemos decir fiebre, aversión al frío, cefalea. A esto me estoy refiriendo la saburra delgada que se refiere, no lo hemos visto todavía, pero la saburra delgada se referencia a una capa que viene en la lengua. Posiblemente más adelante les voy a colocar entonces eso que se llama semiología de la lengua, ¿sí? Una saburra que es blanca, generalmente cuando va asociada a viento frío. Pero si ya revisaste algo de pulsos, podríamos decir, claro, los síndromes externos dan pulsos que son más flotantes, ¿sí? No son pulsos profundos. Acuérdate que nosotros vimos en pulsología, cuando un pulso es superficial, ¿sí? Pues quiere decir que el factor patógeno es mucho más superficial, ¿no? Cuando el pulso es profundo, pues entonces quiere decir que la patología ya como que va empeorando y ya el pulso profundo me quiere decir que es un síndrome más interno, ¿sí? Congestión nasal, rinorrea, o sea, hace referencia a escurrimiento nasal, estornudos, dolor de garganta, sudoración, o a diaforesis. Y la diaforesis hace referencia a la ausencia de sudoración. Y realmente hay una gran variedad de sintomatología, depende básicamente de qué, del factor patógeno, ¿no? Porque el factor patógeno me da unos síntomas que son totalmente diferentes. Bueno, muy bien. Sin embargo, acá les dejo un resumen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando un factor patógeno
independientemente del que sea. Bueno, voy a colocar acá la plumita. Cuando un factor patógeno, entonces, independientemente del que sea, ¿sí? Lo que hace es ingresar al cuerpo, entonces afecta primero qué capa, entonces la capa exterior, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero con la capa exterior? Músculos, piel y los yin-gluo. ¿Qué son los yin-gluo? Para que sepas un poco, meridianos, vías energéticas que van en todo el cuerpo que tienen conexión con la parte más profunda que son los órganos Sanfo. Bueno, muy bien, son importantísimos para tratar a los pacientes. Bueno, entonces, un factor patógeno afecta al exterior. Entonces, ¿qué me va a ocasionar cuando un factor patógeno ingresa al exterior como síndrome externo? Entonces, lo primero, vamos a ir por acá, entonces sígueme por acá, va a afectar el Wei Qi, ¿sí? Entonces, acuérdate que es el Wei Qi. El Wei Qi hace referencia a la energía defensiva que está gobernada a través del pulmón, ¿sí? De la esfera del metal, ¿sí o no? Y realmente lo que hace es controlarla. Bueno, muy bien. Entonces, cuando me afecta el Wei Qi, entonces, si me afecta esta energía defensiva, ¿sí? Entonces, pues obviamente, ¿qué va a pasar? El chi defensivo pues se vuelve mucho más débil y estancado, o sea, se empieza a estancar esta energía defensiva por este ataque de factor patógeno y vamos a empezar a tener básicamente fiebre, ¿sí o no? Y obviamente me va a dar un fallo en el calentamiento de músculos y piel. ¿Por qué me da el fallo? Acuérdate que el Wei Chi, como es una energía chi de todas maneras, logra calentar músculos, piel y obviamente pues eso me va a dar pues un fallo en el calentamiento. Entonces si yo afecto el Wei Chi pues no voy a tener adecuadamente una energía que me pueda calentar la parte más superficial del cuerpo, por lo tanto voy a tener esto que se llama aversión al frío, ¿sí? La aversión al frío no es más que eso que nosotros llamamos de pronto en algunos países latinoamericanos que se llama como el escalofrío, le dicen muchos. Bueno, muy bien, como esa sensación, entonces uno se siente mal, como cuando tiene un episodio gripal, entonces se acuesta en la cama y le da muchísimo frío y le da también fiebre, ¿sí? Sin embargo, nosotros sabemos que la fiebre es una respuesta del sistema inmunológico mediado por una sustancia que se llama interleuquina, ¿no? Que lo que hace, pues básicamente es actúa sobre las zonas hipotalámicas de los núcleos, aumentando un poco la temperatura y es un mecanismo de defensa. ¿Básicamente para qué? Para dispersar o, digamos, variar la temperatura del cuerpo con tal de mejorar un poco la salud. ¿De qué manera? Cuando yo varío la temperatura del cuerpo, lo que hace es que es un mecanismo de defensa tratando de variar la temperatura para que las bacterias, los virus, entonces se sientan como mal, digamos, entre comillas, para que me entiendas, ¿sí? Cuando yo varío la temperatura del cuerpo, básicamente es un mecanismo de defensa porque lo que estoy tratando es de que mueran todos los microorganismos al variar la temperatura corporal, ¿ok? Bueno, muy bien. ¿Qué pasa entonces después que estoy en el exterior? Entonces, como me afecta, acuérdate que la primera esfera que generalmente afecta a los factores patógenos es el ingreso a través del viento frío, viento calor. Entonces, lo que me va a afectar es la esfera del metal. Entonces, ¿y qué hace el pulmón entonces? Acuérdate que el pulmón tiene una acción de dispersión y descenso de toda la energía. Él recibe la energía del vaso, ¿sí? De, el chi respiratorio, ¿ok? Y lo que hace es descender. Entonces, cuando el chi del pulmón no puede descender porque el factor patógeno es lo primero que afecta al pulmón. Factores patógenos como el viento, como el frío, ¿sí? Viento, calor. Entonces, lo que hace el chi de pulmón, pues, ¿qué es? No desciende y lo que hace es ascender a contracorriente. O sea, el Qi, ¿sí? Lo que hace es ascender a contracorriente. Es un efecto que uno ve en este tipo de patologías. Y eso lo que me lleva pues, a que el paciente pueda tener esto que se llama tos. Bueno, muy bien. Ahora, me afecta a los orificios nasales, entonces voy a tener obviamente pues una nariz congestionada generalmente. Fíjate que el cuadro es más como un cuadro gripal, ¿sí? Eso es lo que describían los chinos. Bueno, y obviamente pues el pulmón no dispersa y si no dispersa toda la energía se empieza a estancar y me produce pues obviamente eso que se llaman rinorrea, que no es más que una gran congestión nasal con una gran producción de mocos, ¿no? Bueno, muy bien. Cuando entonces el factor patógeno afecta al exterior, también va a afectar pues obviamente los Jinluo, ¿sí? O sea, afecta a los meridianos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando se afecta a los meridianos a través de algún factor patógeno, ¿sí? Entonces, lo que hace es afectar esto que se llama chi y sue, ¿sí? La energía vital, que es el chi, y el sue, que es la sangre. Y como me la empieza a afectar principalmente factores patógenos que me logren la contracción, como por ejemplo, ¿cuál? El frío,
¿sí? Entonces, eso hace que se estanque la energía, que no logra moverse adecuadamente, y eso me lleva a cuadros, por ejemplo, de cefalea y dolor del cuerpo. Sí, entonces, ¿qué es lo que pasa? Acuérdate que los meridianos son vías energéticas que van a través de todo el cuerpo, llevan la energía, ¿sí? Y si obviamente se estanca un meridiano, la energía se estanca por el factor patógeno que está en la superficie, entonces no logra llevar un adecuado movimiento y eso hace que el paciente pueda presentar dolor de cabeza, ¿sí? Y dolor de cuerpo, que realmente es muy característico, por ejemplo, de los cuadros gripales, ¿no? Bueno, otra cosa, el factor patógeno lucha en el exterior. ¿Lucha con quién? Con el Weiqi, por supuesto que sí. Y como lucha con esto que se llama Weiqi, ¿sí? Entonces el factor patógeno lo que hace es luchar con este señor que se llama Weiqi. Ok, entonces como el factor patógeno lucha con el Weiqi, entonces voy a tener cuadros, por ejemplo, de fiebre. Y la fiebre entonces va a ser un mecanismo de defensa, por ejemplo, con esos cuadros, por ejemplo, el viento frío. El frío es muy característico de este tipo de cosas, ¿sí? Porque el Weiqi lo que va a hacer es producir eso. Pero lo más importante, si no has visto nada de pulsos, te invito a que veas la presentación de pulsos. ¿Sí? Pero lo que va a tener básicamente es un pulso que es flotante. ¿Sí? Entonces, cuando yo tomo el pulso del paciente, es un pulso que es mucho más superficial. Cuando un pulso, acuérdate, cuando el pulso está profundo, quiere decir que el síndrome es interno. Cuando el pulso es más flotante, las primeras, o sea, uno pone medio los deditos y ya siente ahí el pulso rápido, incluso puede ser o débil o puede ser fuerte, depende básicamente de las características del factor patógeno. Pero realmente cuando un pulso es flotante, eso quiere decir que el factor patógeno está en el exterior. Bueno, muy bien. En los niveles Yang y Qi, acuérdate que nosotros tenemos tres niveles a nivel del pulso, ¿sí? Los tres niveles de profundidad, uno más superficial, uno intermedio y uno profundo. En el nivel superficial está el Yang y el Qi. En el nivel intermedio está la Sui, que es sangre, y en el nivel más profundo, entonces, pues básicamente voy a tener el Qi. Entonces, si yo tengo un pulso flotante con todas estas características, pues me está hablando realmente que el síndrome es externo y lo más característico, ¿no? Ahora, ¿por qué traigo a colación? De pronto no has visto nada de pulsos, porque los chinos tomaban una gran importancia en los pulsos como método diagnóstico para el paciente. Pulso y lengua, además. ¿Sí? Yo creo que muchos de los médicos que hacen medicina china, solamente con el pulso y la lengua ya pueden determinar muchas cosas. El pulso también lo lleva a cabo la medicina ayurveda y digamos que es una fortaleza que tienen ellos totalmente para diagnosticar también. Hoy en día, pues como médicos, además de eso, tenemos otras cosas en cuenta. Bueno, y obviamente la lengua es importante también para los médicos chinos. Lengua y pulso es supremamente indispensable para hacer diagnóstico. Más adelante de pronto voy a colocar otro tutorial un poco para que me vas entendiendo cuáles son las características que tiene que tener la lengua, ¿sí? Pero en general, a ver qué podemos decir, la lengua ligeramente roja o blanca. ¿Por qué una lengua se puede poner roja si un factor patógeno es más yang? O sea, es más de calor, se puede poner roja. Si es un poco más de contracción, más factor patógeno yin, se va a colocar blanca. Y puede tener una capa blanca que puede ser fina. Sin embargo, depende del factor patógeno realmente, ¿no? Si la capa blanca, o sea, recuerda que la capa tiene una capita por encima, eso se llama saburra. Si la saburra es blanca, generalmente indica mucho frío. Si la saburra es como amarilla, indica más como síndromes de calor, ¿no? Entonces, esto es muy relativo realmente. Si yo la pongo con capa blanca fina, si el pulso es flotante, de pronto es un pulso que además de ser flotante, es un pulso que puede ser bastante tenso, inclusive hasta y lento. Yo indico más como, bueno, esto va como más frío, pero si el síndrome, si el pulso es flotante y adicionalmente el pulso es rápido, ¿sí? Si es un pulso fuerte, yo de pronto voy pensando que es más calor, ¿no? Entonces, esto es relativo realmente, ¿no? Si tú te das cuenta, entonces el síndrome externo se parece mucho a tener un episodio gripal. Es eso, así lo describieron los chinos. Bueno, muy bien. El síndrome interno, pues los síntomas son bastante variables, ¿no? Pero es supremamente sencillo. Si un paciente no tiene síndrome externo, es porque tiene un síndrome interno. Así de sencillo. O sea, todo lo que no sea síndrome externo es síndrome interno. Así de sencillo. Ahora, el síndrome interno, ¿qué es lo que afecta? Entonces, afecta el chi, la sue, los líquidos orgánicos, y por eso tenemos entonces un capítulo que se llama diferenciación de síndrome según el chi, el sue y los líquidos orgánicos. Y hay otro que es la diferenciación de síndrome según los sanfu. Generalmente los síndromes internos afectan mucho más los sanfu. ¿Sí? Pero en general, los síntomas son bastante variables. Entonces, si yo tengo que clasificar en los 8 principios mi patología, yo puedo decir externo,
Miro a ver si ahí está la característica, si el pulso es característico de eso, o interno si me voy para el otro lado. O sea, lo que no sea externo, fijo, es interno. Y acuérdate lo que hablamos. Generalmente lo que es patología externa es más patología aguda, de corto tiempo de evolución, ¿sí? Y depende más de los factores patógenos externos. Entonces yo te invito a que veas esa gran presentación, ¿sí? Que es factores patógenos externos de la medicina china. Y obviamente lo que no sea externo, pues obviamente viene siendo síndrome interno, patologías más crónicas, ¿no? Patologías que tienen que ver mucho más con insuficiencia. Bueno, muy bien. Y afectación, obviamente, de todo lo interno, Sanfu, Qi, el suelo, líquidos orgánicos. Bueno, muy bien. Acá terminamos entonces la primera parte. Segunda parte, diferenciación según los 8 principios. Podemos clasificarlo adicionalmente como frío o calor. Bueno, ¿para qué me sirve diferenciarlo? Entonces, porque me diferencia la naturaleza de la enfermedad, ¿no? ¿Reflejan la relativa fuerza y habilidad del yin y el yang? Por supuesto que sí. Yo puedo decir que incluso todos los yang es más calor, todos los yin es más frío y se acabó la cosa. Entonces, fíjate que yo puedo decir entonces acá, y acá les pongo, un síndrome de frío, entonces tiene que ver con esto que es exceso de yin y déficit de yang. Es así de sencillo. Y si yo me voy un poco a esto que se llaman factores patógenos, yo puedo decir que, por ejemplo, factores patógenos como ¿qué es yin? Entonces, factores patógenos como el frío es yin, como la humedad es yin. El resto de factores patógenos son yang, ¿no? Entonces, si yo tengo un síndrome de frío es porque me afecta el frío o la humedad inclusive, y entonces eso viene siendo un exceso de yin y un déficit de yang. Es así de sencillo. Y un síndrome de calor, entonces, ¿a qué se está refiriendo? A que yo tengo un exceso de yang o puedo tener un déficit de yin. Así de sencillo, ¿no? Factores patógenos yang, pues hay un montón, es el resto. Calor, calor estival, fuego, viento, ¿sí? La sequedad como producto de un calor también es un factor patógeno yang, ¿no? Pero no solamente se refiere a factores patógenos, esto de síndrome de frío-calor, sino acuérdate que también hay factores patógenos que son emocionales, ¿sí? La alegría, la tristeza, la obsesión, todo eso tiene que ver con esto. Pero en general yo puedo decir así, un síndrome de frío es o por exceso de yin, déficit de yang, síndrome de calor, exceso de yang o déficit de yin. Bueno, muy bien. El síndrome de frío. Entonces, ok, pues muy característico que es un síndrome de frío para diferenciarlo en un paciente. Es un síndrome que se manifiesta con la disminución de la función y los movimientos. Acuérdate que nosotros vimos en factores patógenos que el frío tiene una característica y es estancar todo, lo vuelve lento, lo estanca, esa es la característica del frío, lo enlentece absolutamente todo. Entonces, cuando yo veo un paciente que viene con una hipofunción, casi no camina, muy lento la cosa, ¿sí? Que tiene más preferencia de pronto por el calor, que dice, uy, de pronto el tratamiento con Moxa me mejora mucho mejor, mejor que las agujas, ¿sí? De pronto el tratamiento con algún tipo de ventosa, con calor me mejora, pues uno dice, bueno, va por ahí la cosa. Pero es lo más importante, disminución en la función y movimientos, eso es muy característico de un síndrome de frío. Tiene 3 causas, ¿no? O puede ser un síndrome de insuficiencia de Yang, sí, o un síndrome de exceso de Yin, sí, por supuesto, o invasión de frío patógeno, así de sencillo. Bueno, muy bien. Signos y síntomas de frío, pues yo qué tengo, aversión al frío, sí. Los pacientes generalmente tienen más aversión al frío y preferencia por el calor. Claro. Entonces, lo que sea viento frío, por ejemplo, en esos pacientes les va a afectar mucho más la movilidad y ellos van a preferir quedarse en la cama, acostados, calentándose, preferencia por bebidas calientes, ¿sí? ¿Ok? Lo que les decía, versión a frío con preferencia al calor, los miembros van a estar obviamente fríos. La tez es pálida, muy característica del frío. La tez pálida, la tez más colorida es más característica del calor, por supuesto. Ageusia, que es la falta de gusto. Sí, la falta de gusto es muy característica de frío y hace referencia, por ejemplo, los síndromes de frío externo generalmente dan mucha ageusia. Tener una gripa, por ejemplo, eh, no sé si has probado, pero cuando tú tienes una gripa, un síndrome de frío externo, generalmente no te dan ganas como de comer nada o nada te sabe a nada, ¿sí? A eso me refiero. Bueno, falta de sed. Generalmente no tienen sed. ¿Por qué? Les voy a explicar. Generalmente el frío es un poco más yin, ¿sí? Entonces, acuérdate que el principio yin como líquido, entonces vienen siendo los líquidos orgánicos. Entonces, no me va a afectar tanto los líquidos orgánicos, por lo tanto, el paciente no va a referir sed. En cambio, sí lo vamos a ver en un síndrome de calor. Un síndrome de calor lo que hace es consumir los líquidos orgánicos y generalmente va a preferir tomar
cosas frías y va a tener mucha sed, por ejemplo. El esputo claro, saliva y descarga nasal clara abundante. ¿Por qué? Porque no afecta a los líquidos orgánicos. ¿Sí? Las heces pueden ser sueltas. El exceso de frío pues me aumenta todos los yin en el cuerpo, entonces voy a tener pues heces sueltas, así de sencillo. Bueno, no hemos visto todavía eso. Yo creo que ya me estoy haciendo la idea. De pronto vamos a hacer un tutorial en esto que se llama la lengua en medicina china. Lengua pálida con capa pálida y húmeda, resbaladiza. Sí, o sea, el exceso de yin en el cuerpo me da una lengua que es mucho más húmeda. Sí. Que puede tener una capa, pues obviamente pálida, blanca generalmente. Y el pulso puede ser lento o tenso. ¿Por qué? Acuérdate, entonces nosotros veíamos en pulsología que el frío lo que tiende a hacer es estancar. Estanca el chi, estanca la sue, que como se expulsa desde el corazón, entonces llega lento porque está afectando por el frío. Entonces el frío lo que tiende es a enlentecer todos los procesos fisiológicos. Y por eso los chinos describieron, es un pulso lento o puede ser incluso tenso también. Bueno, muy bien. A ver, ¿qué tenemos por acá? Ok, entonces, ¿cómo va la cosa acá? Entonces, vamos a seguir acá vamos a seguir acá un poco la flecha. Entonces, yo tengo en un síndrome de frío invasión de frío patógeno. Entonces, acá lo voy a poner, invasión de frío patógeno. ¿Listo? Entonces, afecta un frío patógeno. ¿Listo? O puedo tener consumo excesivo de alimentos crudos y fríos. Los chinos describieron que el hecho de consumir muchos alimentos crudos y fríos pues lo que me va a llevar es a qué? A tener un exceso de frío, ¿no? Y el exceso de frío, acuérdate que es un factor patógeno que básicamente es yin, entonces voy a aumentar el yin en el cuerpo. Listo. Entonces, cuando yo aumento el yin, ¿qué pasa con el yang? Entonces, es un yang que está excesivamente controlado. El exceso de yin lo que hace es empezar a descender el yang, ¿no? Y eso es lo que pasa en las primeras fases agudas del ataque, por ejemplo, de fríos patógenos. Si lo veíamos en factores patógenos. ¿Ok? Y esto, pues obviamente, ¿a qué me lleva? A un síndrome de frío. Listo, por este lado. ¿Ok? Tener en cuenta esto, ¿no? Consumo excesivo de alimentos crudos y fríos. Listo. Sin embargo, hay varias constituciones en el cuerpo, ¿no? Constitución tipo insuficiencia de Yang. Entonces, también puedo tener constitución corporal en el cual yo ya tenga, por ende, una insuficiencia de Yang. ¿Sí? Eh, ¿Qué me puede llevar? Pues a demostrar que obviamente yo tengo ya una insuficiencia propiamente de Yang. Generalmente la constitución generalmente es importante porque hay pacientes que uno los ve un poco más de características Yang, hay pacientes que uno los ve un poco más de características Yin, y digamos que a eso se refiere, ¿no? La medicina ayurveda también tenía en cuenta las tres constituciones, en este caso los chinos pues tienen varias constituciones, pero digamos que la más importante es Yin o Yang. Bueno, enfermedades crónicas que dañan el Yang, por supuesto que sí, lo veíamos en teoría básica, hay enfermedades crónicas que pueden empezar a dañar el Yang. Entonces todo eso lo que hace es a tener una insuficiencia ya propiamente de la energía Yang. Y si yo tengo una insuficiencia de energía Yang, ¿qué voy a tener entonces? Pues voy a tener básicamente un cuadro de insuficiencia, ¿sí? Por energía yang que me va a llevar obviamente a un frío por insuficiencia, ¿sí? Esto es un frío por insuficiencia. Y obviamente, entonces voy a tener un fallo en el calentamiento. Y el fallo en el calentamiento, pues, ¿qué me va a llevar? ¿Sí? ¿Por qué fallo en el calentamiento? Acuérdate que la energía yang calienta. Entonces, yo no tengo energía yang, me va a llevar a una falla en el calentamiento y por ende voy a llevar a un síndrome de frío. Bueno, muy bien. Listo, ¿qué más tenemos acá? Después del síndrome de frío, entonces vamos a ver los síntomas principalmente. Entonces ya tengo el síndrome de frío a través de todo eso que hablamos, de esas causas, y entonces voy a tener varias cosas importantes acá. Bueno, ¿qué voy a tener acá? Entonces, primero, como yo tengo un síndrome de frío, entonces voy a tener un fallo uno para calentar, por supuesto, porque tengo una insuficiencia de yang, así de sencillo, eso es lo que hace el frío. Entonces voy a tener un cuerpo frío, acurrucado, la tez pálida. ¿Qué me va a llevar con respecto a los líquidos orgánicos? Entonces, lo que les decía, ¿no? Entonces el síndrome de frío es más yin, por lo tanto no va a tener tanta afectación en líquidos orgánicos. Voy a tener ausencia de gusto, lo que les decía generalmente cuando tiene un síndrome de frío externo, voy a tener más cuadros de ageusia, no, como que no me dan ganas de comer nada porque no me sabe a nada, ¿sí? ¿Han tenido gripe alguna vez, verdad? Una gripe básicamente va acompañado de eso. Bueno, muy bien, pero generalmente no hay afectación. Fíjate porque el síndrome de frío tiene unas más características yin de líquidos orgánicos y no va a afectar mucho. Bueno, muy bien, ¿qué pasa? Fallo al calentar el agua y los líquidos orgánicos. Claro,
Entonces yo no caliento porque no tengo yang, así de sencillo. Y entonces voy a tener esputo claro, saliva, descarga nasal que es clara y la orina es clara también. Esto es característico, una orina que es más clara, ¿sí? De lo normal. Bueno, o sea, no afecto los líquidos orgánicos, por lo tanto todo se va produciendo más. Bueno, ¿qué me va a llevar también el factor patógeno Gin? A la formación obviamente de frío y con el tiempo también puedo formar este factor interno que es el frío-humedad. Acuérdate que los factores patógenos a veces se pueden unir unos con otros, ¿sí? Y afectar mucho más. Entonces, ¿qué me lleva al frío-humedad? Entonces, como yo no afecto a los líquidos orgánicos, se me van a empezar a acumular los líquidos orgánicos, voy a tener esto que se llama humedad. Entonces voy a tener una lengua pálida, la capa blanca, húmeda, y voy a encontrar una capa que es más resbaladiza. La resbaladiza es muy característica, por ejemplo, de la humedad, ¿no? Sí, entonces tengo un exceso de humedad en el cuerpo. Bueno, falta de fuerza para mover la sangre. Claro, entonces lo que les decía, si yo empiezo a afectar el cuerpo, los meridianos, voy a tener un pulso que va a llegar muy lento. ¿Sí? Esto es muy característico de los síndromes de frío. Y obviamente, ¿sí? Cuando el frío afecta a los vasos, lo que hace es tensarlos y eso me puede llevar a que cuando yo haga la caracterización del pulso, puede tener un pulso que es un pulso más tenso. El pulso lento y tenso es muy característico de frío. El pulso tenso puede ser debido a otras patologías en general, pero también por esto, ¿no? Invade los vasos sanguíneos el frío. Bueno, muy bien. Llegamos al síndrome de calor, entonces vamos a hablar entonces del síndrome de calor. ¿Qué pasa con el síndrome de calor? El síndrome de calor se manifiesta por ya una hiperactividad, es todo lo contrario al frío, ¿no? El frío es más lento, me congestiona, en cambio el calor ¿qué hace? Todo lo contrario, ¿no? Hiperactivo. Causas, exceso de yang, bien sea, ¿sí? Un síndrome en Shi de exceso, o una insuficiencia de yin. Es que la insuficiencia de yin me lleva a un calor por insuficiencia o una invasión de calor patógeno. Entonces, todo lo contrario, fíjate en estas dos partes, ¿sí? Con respecto al síndrome de frío. Bueno, muy bien. Síntomas y signos. Fiebre. Claro, la fiebre es muy característica. Cuando yo tengo un calor externo o síndrome de calor de lo que sea, voy a tener obviamente fiebre, ¿sí? Exceso de calor. Aversión al calor, por supuesto. Preferencia por el frío, por supuesto. Fíjate que es todo lo contrario. Y esto tiene muchísima lógica. Si yo tengo un exceso de calor, voy a preferir todo lo frío. Así de sencillo. Y eso hay que fijarse muy bien en los pacientes. Tez y ojos rojos. Sí. Sed con deseo por bebidas frías. Fíjate que es todo lo contrario, lo que les decía. Inquietud e insomnio. Los chinos describieron que los síndromes de calor van asociados a esto, inquietud e insomnio. Muchas características de patologías, por ejemplo, psiquiátricas, tienen que ver con la afectación del Shen, que reposa a nivel de la esfera del corazón. Cuando el Shen está afectado por el calor, generalmente va a tener cuadros de inquietud, insomnio, inclusive va a tener cuadros de psicosis aguda también. ¿No? Entonces afecta mucho el Shen. Y el insomnio, pues también se afecta, ¿no? El calor cuando afecta mucho esta esfera va asociado a mucho a esto. Por ejemplo, entonces, por ejemplo, eso que veíamos nosotros en factores patógenos, las preocupaciones, todo eso que afecta el yin, y si me afecta el yin, me da un calor por insuficiencia y con el tiempo pues me va a llevar a cuadros de insomnio. Bueno, muy bien. Esputo y descarga nasal amarilla espesa, por supuesto, es que el calor lo que me forma es eso, descargas que sean no tan claras, ya son mucho más oscuras. Hematemesis o epistaxis. ¿Qué es hematemesis? Vómito con sangre. Epistaxis hace referencia a, básicamente, al sangrado nasal. Bueno, muy bien. ¿Por qué? Porque el calor lo que hace es afectar los vasos sanguíneos. Inclusive, afecta tanto ese calor a los vasos sanguíneos que logra que se rompan. ¿Listo? La orina escasa, amarilla y oscura. ¿Por qué? La orina escasa, entonces hacemos referencia a que si yo tengo un síndrome de calor, entonces voy a tener una orina, los líquidos orgánicos se van a empezar a consumir por ese calor. ¿Sí? Porque acuérdate que los líquidos orgánicos tienen una propiedad que es más yin. ¿Sí? Lo líquido, todo lo que sea líquido tiene una propiedad más yin. Entonces, si yo le pongo acá calor, entonces voy a empezar a consumir los líquidos en el cuerpo y el paciente va a referir que no va a orinar tan claro, ¿no? Entonces, orina escasa, amarilla y oscura. En cambio, cuando es por síndrome de frío, va a ser todo lo contrario. Es una orina que es mucho más abundante, mucho más clara, ¿sí? Lengua roja y saburra amarilla, lo que les decía. Realmente los síndromes de calor afectan la lengua y me la vuelve un poco más roja. En cambio, el síndrome de frío, una lengua un poco más pálida. La capa que va por encima de la lengua hace referencia a la saburra, es amarilla. En cambio, por los síndromes de frío, la saburra va de color blanca. ¿Y el pulso qué es? El pulso es rápido. Ahora,
Claro, porque es que el calor lo que hace es agilizar todos los procesos. Eso es un síndrome de exceso de Yang, así de sencillo. El calor aumenta el proceso, sí, de bombeo cardíaco y lo que hace es llevar básicamente un pulso que es taquicárdico o un pulso que es rápido. Ahora, el pulso puede ser un pulso sumergido o un pulso que es mucho más superficial, depende. ¿Depende de qué? Si yo tengo un factor patógeno, que bien sea un calor que me ha afectado del exterior o un factor patógeno que me ha afectado al interior y tiene que ver con esa variación del pulso. Bueno, muy bien. Entonces, lo que les decía, puedo tener entonces una invasión de calor patógeno externo, ¿sí? Y si lo tengo, entonces me va a hacer un excesivo calor yang. O un frío patógeno que ingresa al interior y se convierte en calor. Eso es increíble, porque recordemos que hay un principio dentro de la medicina china, veíamos en teoría básica uno, y es que el yin se puede convertir en yang. Y muchos factores patógenos, como por ejemplo el frío y la humedad, generalmente la humedad, cuando se estanca esa humedad dentro del cuerpo, genera calor. ¿Sí? Y entonces todo esto me puede llevar inclusive a esto. Increíble que un factor patógeno que sea frío se convierta en calor, pero eso puede pasar, ¿no? Es de pronto un poco más característico con la humedad, pero puede pasar. Bueno, 7 emociones en exceso. Las 7 emociones en exceso con el tiempo me da un calor que es estancado, ¿sí? Un calor que es estancado. Bueno, entonces eso produce un calor con el tiempo. Una dieta inadecuada, calor acumulado. Dietas inadecuadas me refiero, por ejemplo, a dietas altas, ricas en carbohidratos, ¿sí? Que me van a producir humedad. Veíamos en factores patógenos ese factor patógeno tan importante hoy en día que tenemos, que es la humedad, ¿sí? Que con el tiempo la humedad se puede convertir en ¿qué? En calor, ¿sí o no? Entonces, ¿todo esto a qué me lleva? Pues un síndrome de exceso de Yang, así de sencillo. ¿Qué me va a ocasionar? Pues obviamente calor. Bueno, muy bien, por este lado. ¿Listo? Y o puedo tener una excesiva actividad sexual, característica. Entonces, la excesiva actividad sexual me lleva a síndromes de calor. ¿Por qué? Porque es que la actividad sexual excesiva lo que me hace es agotar el yin renal, agota la esencia. ¿Sí? Entonces, cuando yo afecto la esencia, el yin renal, ¿qué voy a tener? Un calor por insuficiencia, se me aumenta un poco el yang, pero se me aumenta el yang no porque se aumenta el yang, sino porque se me disminuyó mucho más el yin. ¿Listo? Entonces voy a tener agotamiento de la esencia yin. Y bueno, voy a tener enfermedades crónicas que afecten el yin, por supuesto. Entonces voy a tener también esto, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Relativo exceso de yang. Esto es un calor por insuficiencia. O si no, esto que es un excesivo yang. Cualquiera de las dos, bien sea por exceso en este caso, ¿sí o no? O bien sea por insuficiencia, lo que me llevan es a esto, un síndrome de calor. Bueno, muy bien. Y entonces acá tenemos todo lo que les decía, ¿no? El excesivo calor ya, entonces ya tenemos un síndrome de calor. Entonces, un excesivo calor ya, ¿qué es lo que me produce? Aversión al calor, preferencia por el frío. Un fuego que asciende hacia la cabeza, porque acuérdate, nosotros veamos en factores patógenos la característica que tiene el calor es ascendente. Y eso lo que me va a llevar es a que el paciente presente tez y ojos rojos, ¿sí? Alteraciones en la mente, en el Shen, en el espíritu que hablábamos en la primera parte, teoría básica, me va a llevar a inquietud. Sí, posiblemente sí. Muchas patologías tienen que ver con eso, ¿no? Calor que agita la suela, o sea, calor que agita la sangre, los vasos sanguíneos, va a llevar a romper esa sangre, a extravasarla y llevarla a cuadros de hematemesis, o sea, vómito con sangre, ¿sí? Y a cuadros de epistaxis, o sea, sangrado nasal. Obviamente, daño a los líquidos orgánicos, y esto es supremamente importante para diferenciar si el síndrome es por calor o por frío. Entonces me va a llevar a síntomas de sequedad. Claro, el calor lo que hace que es consumir todos los líquidos orgánicos. Entonces, sequedad por todo lado. Sed, sí. Orina escasa amarilla. Estreñimiento, claro, es que si yo tengo un síndrome de calor, lo que hace es agotar toda esa agua y lo que hace es que las heces se vuelvan mucho más secas. Esputo y rinorrea amarilla y espesa, eso es muy característico del calor, realmente. Acuérdate que cuando el esputo y la rinorrea es mucho más clara y abundante, es más como por el lado de frío, pero en este caso es mucho más por calor. Lengua roja, capa seca amarilla. ¿Por qué la capa seca? Por lo mismo consumo de líquidos orgánicos. Se cambia el síndrome de frío que tiene. Es una capa que es mucho más húmeda, ¿no? Amarilla por el factor patógeno. Sí, generalmente el amarillo nos indica mucho síndrome de calor. Y un pulso que es un pulso rápido, que ya depende de las características que uno vea adicionalmente. Si el pulso es rápido y superficial, es un síndrome superficial. Si el pulso es rápido y profundo, entonces eso es un síndrome interno generalmente. Bueno, muy bien. Espero que estés bien.
Espero que vayamos bien y que vayamos entendiendo. Bueno, muy bien. Vamos entonces con la tercera parte de esto que se llama eh, diferenciación de síndrome según los 8 principios. Y vamos entonces a diferenciar con eso que se llama exceso o insuficiencia. Entonces ya clasificamos a mi paciente si es externo o interno, si es síndrome de calor o frío, o si es, vamos a entrar a eso que se llama exceso o insuficiencia. Entonces, ¿qué me visualiza esto? Pues básicamente diferenciar esto me permite a mí diferenciar la fuerza o debilidad del chi defensivo, claro, por supuesto, sí o no. Si yo tengo un chi defensivo que es mucho más, pues no voy a tener tanta, por ejemplo, insuficiencia en ese caso. ¿Diferencia la fuerza y debilidad del factor patógeno? Claro que sí. O sea, lo que me hace es vislumbrar la fuerza y debilidad que tiene o bien sea el chi defensivo o bien sea el factor patógeno, para que eso me ocasione o una insuficiencia o sea un exceso. Los excesos referidos generalmente a quién? A los factores patógenos. ¿Y las insuficiencias referidas a qué? Al chi defensivo generalmente. Bueno, muy bien. Vamos entonces a hablar sobre los síndromes de insuficiencia primero que nada. Cuando yo clasifico un paciente como síndrome de insuficiencia, tengo que estar pensando que yo tengo una debilidad en el chi defensivo, ¿sí? Y que generalmente tengo ausencia de factor patógeno. ¿Cómo así? No entendí nada. Entonces, te voy a explicar. Generalmente los síndromes de insuficiencia son ya síndromes en los cuales la patología ha ingresado al cuerpo. Pudo ser externo y se fue interiorizando, o el mismo cuerpo pudo haber afectado la función que tienen los SANFU, y eso me lleva básicamente a que yo tenga alteración del chi defensivo, ¿sí? Y básicamente me lleva a una insuficiencia, ¿ok? Ausencia de factor patógeno, pero a esto me refiero más como factor patógeno externo, ¿sí? Los factores patógenos externos dijimos y vimos que dan más síndromes de qué tipo, síndromes de exceso, ¿no? Eso sí es importante. Sin embargo, hay algunos factores patógenos que son internos y estos me pueden ocasionar pues también excesos o insuficiencias dentro del cuerpo. Yo tengo 4 tipos de insuficiencia: insuficiencia de Qi, insuficiencia de Sui, insuficiencia de Yin o insuficiencia de Yang. Así de sencillo. Bueno, muy bien. Vamos a hablar un poquito entonces cómo clasifico una insuficiencia de Yang. Entonces, si acordamos y nos recordamos lo que vimos en teoría básica, eso tan importante sobre síndromes de exceso e insuficiencia, pues los síndromes de insuficiencia generalmente son de patología crónica. Esto ya lleva mucho tiempo. Generalmente, uno cuando revisa a un paciente, generalmente son pulsos que son mucho más profundos. Los síndromes de insuficiencia generalmente son síndromes que son internos, no son síndromes externos. Son mucho más internos. ¿Listo? ¿Ok? Entonces, características de una insuficiencia Yang. ¿Intolerantes al frío? Por supuesto que sí. Si yo tengo una insuficiencia de Yang, entonces perdí eso que es el calor corporal, entonces voy a tener intolerancia al frío, por supuesto que sí. Miembros fríos, no voy a poder calentar. Mira que esto se parece mucho ¿a quién? A un síndrome de frío. Ausencia de sed, deseo de beber bebidas calientes, y entonces acá lo vamos asociando, ¿no? Sudor espontáneo, orina clara, profusa, heces líquidas, tez pálida porque no afecta a líquidos orgánicos, lengua pálida engrosada con capa blanca y resbaladiza, muy característico de lo que acabamos de ver, síndromes de frío, ¿no? Pulso profundo, lento y débil. El pulso lento es muy característico de frío, pero ya cuando le meto un pulso que es débil y un pulso que es profundo, me está diciendo el pulso profundo que el síndrome es interno, y el pulso débil, pues obviamente que es muy característico de esto que se llama insuficiencia. Obviamente se ven enfermedades crónicas principalmente. Bueno, y tengo por otro lado la insuficiencia de Yin, que es todo lo contrario, es muy parecido entonces a un síndrome más como de calor de pronto un poco. Sin embargo, sin ser un calor, ¿sí?, por exceso, es más un calor por insuficiencia. ¿Qué voy a tener y qué es característico? ¿Cuerpo delgado? Sí, posiblemente sí. ¿Boca y garganta seca? Claro, porque es que yo tengo, cuando tengo una insuficiencia de Yin, ¿qué tengo? Un calor por insuficiencia. Entonces empiezo a consumir líquidos orgánicos. Fiebre, sí, puedo tener algo. Fiebre de marea, esto me refiero a que viene ocasionalmente, o sea, viene fiebre, desaparece, viene fiebre, desaparece. Mejillas que son rojas, sí. Esto es muy característico de las insuficiencias de Yin y es importante que lo sepas. Sensación de calor en el pecho, palma de las manos y planta de los pies. Ahora, hay algo muy característico entre un síndrome de exceso de Yang y un síndrome de insuficiencia de Yin. Los dos dan calor. Sí, el síndrome de exceso de Yang da calor, pero es un calor que es mucho más constante por un exceso de Yang, ¿no? ¿Sí o no?
En cambio, un síndrome de insuficiencia de yin da calor por insuficiencia. Es un calor que no es tan severo como un calor por exceso de yang. Entonces, por eso, generalmente cuando un paciente refiere calor en palma de las manos, planta de los pies y en el centro del pecho no más, uno ya está pensando como que la cosa es por insuficiencia. Si el paciente me empieza a referir que tiene más calor en todo el cuerpo, es un síndrome de exceso. Bueno, muy bien. Sudor nocturno, sí, orina escasa y oscura. Fíjate que esto es mucho de calor, ¿no? Esto es mucho de calor. Esas que son secas, que se secan por el mismo calor, por insuficiencia, claro que sí. Lengua roja con pocos líquidos y poca capa. Por supuesto que sí. Inclusive la lengua puede ser roja, pero no tan roja como en un exceso de yang. Sí, puede ser un poco más seca y obviamente puede tener un poco, más bien poca capa. Cuando una capa, una saburra amarilla bien intensa es por un síndrome de exceso de calor, pero generalmente es una poca capa, o sea, es un calor, pero no es tan excesivo. Digamos que esas son las principales características que tiene insuficiencia de zinc. Bueno, muy bien. Entonces, ¿yo qué tengo? Pues un síndrome de insuficiencia, ¿por qué se puede dar? Dieta inadecuada, sí, entonces yo puedo tener una dieta inadecuada, por supuesto. Claro que yo no como adecuadamente. Pacientes que tienen anorexia, bulimia o que tengan dietas que son totalmente rígidas, entonces yo qué voy a tener una insuficiencia de la fuente de chi y nutrientes, ¿no? Pero también puedo tener una debilidad hereditaria, ¿sí? Insuficiencia de yin en esencia, por ejemplo, ¿sí? Todo eso me lleva básicamente a esto que se llama síndrome de insuficiencia. Daño por exceso de las 7 emociones o preocupaciones. Claro, ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué? Porque acuérdate cuando veíamos factores patógenos que muchos de los factores emocionales lo que hacen es consumir y consumen entonces bien sea chi, sangre y yin. ¿Sí? El chi básicamente como correspondiente yang, la sangre o el yin, consume dependiendo del factor patógeno y todo eso pues me va a llevar a qué? A síndromes de insuficiencia. Excesiva actividad sexual, lo que decíamos en la pasada, ¿no? Entonces, lo que hace es agotar la esencia del riñón, que tiene unas características que son yin, y el chi primario puede llevar a una insuficiencia de chi. Bueno, el tratamiento incorrecto de enfermedades crónicas, pues por supuestamente va a llevar a daño en el chi correcto o daño en el chi defensivo, y lo que me va a llevar básicamente es a esto que se llama síndrome de insuficiencia, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Sudor abundante, el vómito, la diarrea, las hemorragias, la pérdida de la esencia a través, por ejemplo, de actividad sexual excesiva, por ejemplo. Pues, ¿qué va a llevar todo esto? Todo esto es líquidos orgánicos, energía, acuérdate que hablábamos en el primer capítulo que el chi se conduce a través de la sangre. Entonces, cuando yo vomito, tengo hemorragias, voy a perder esto que se llama chi y voy a perder de paso esto que se llama sangre y adicionalmente los líquidos orgánicos. ¿Sí? Entonces voy a tener esto. ¿Y todo esto a qué me lleva? A esto que se llama síndrome de insuficiencia. Bueno, muy bien. Los síndromes de exceso, entonces, generalmente me indican la presencia de un factor patógeno, que bien sea interno o bien sea externo, ¿no? El chi o el chi defensivo generalmente está intacto, pero el síndrome de exceso, digamos que es una patología que es más aguda, lo que le decía, ¿no? Los síndromes de insuficiencia son más crónicos, los síndromes de exceso son patología mucho más aguda. ¿Me expresa una lucha entre el chi defensivo y el factor patógeno? Por supuesto que sí. Entonces, ¿cómo funciona esto? Lo primero que tengo es un factor patógeno que me va a atacar el cuerpo, ingresa, va a llevar a una disfunción de órganos internos y con el tiempo me puede llevar a esto, retención de qué? De flema, tangin, lo veíamos en algún capítulo que esto es humedad, líquidos o estasis de sangre, estasis de chi o lo que sea, ¿no? Entonces, los factores patógenos con el tiempo, cuando ingresan, me pueden llevar a esto. Básicamente es como la fisiopatología de un factor patógeno que me puede llevar a retención de otras cosas y me pueden formar un síndrome de exceso. Bueno, muy bien. Varían, depende del tipo, por supuesto que sí, es que es un síndrome de exceso, depende. Sí, los estancamientos, la flema, la humedad, lo que va a tener es una variación bien importante. Sin embargo, los más comunes, entonces, un síndrome de exceso, entonces yo lo puedo diferenciar de la siguiente manera. Puede tener fiebre, dolor distensivo abdominal, rechazo a la presión. Cuando yo tengo un dolor abdominal, que generalmente cuando toco y el paciente como que trata de retirar la mano, es más como por exceso. Si un paciente tiene dolor abdominal y mejora mucho, por ejemplo,
con la presión, me quiere decir más como un síndrome de insuficiencia. Inquietud, plenitud en el pecho. La inquietud tiene que ver con esto que es exceso, ¿no? La inquietud cuando afecta la esfera del corazón, del Shen, entonces voy a tener mucha inquietud. Coma, delirium. Los síndromes de exceso generalmente van a afectar y vamos a ver en esto que es la síndrome de diferenciación según los SANFU, cuando afectan el corazón, pueden llevar a muchas alteraciones neurológicas y vamos a ver los síndromes de exceso que puedan afectarlo. Delirium. El paciente puede empezar a entrar en un estado de delirium, decir cosas raras, extrañas, psicosis, por ejemplo, ¿sí? Y tiene que ver con esto, que es el exceso. El exceso, por ejemplo, el delirium se afecta, se ve mucho en personas en los cuales hay por ejemplo, presencia de humedad y la humedad lo que ocasiona es calor. Se prende esa humedad y me puede llevar a cuadros de psicosis aguda, ¿no? Polipnea asociada a disnea, o sea, respiración rápida asociada a dificultad respiratoria, síndromes de exceso, esputo y saliva abundante, heces secas, disentería, o sea, diarrea con sangre, es muy característico de los síndromes de exceso. Orina, goteo, obstrucción urinaria en el síndrome de exceso, claro, realmente se empiezan a secar líquidos orgánicos. La lengua gruesa con saburra espesa, el síndrome de exceso, la obstrucción lo que lleva generalmente los líquidos orgánicos o humedades a que la lengua se ponga mucho más gruesa de lo normal. La humedad es muy característica de esto y pues me da una saburra que puede ser un poco más espesa por la retención. Pulso fuerte. Sí, generalmente los síndromes de exceso tienen más pulsos fuertes. Fíjate que los síndromes de insuficiencia tienen pulsos que son débiles y eso es muy característico del pulso. Fíjate que acá estamos combinando ya muchas cosas. ¿Por qué repetimos tanto? Porque muchas de esas características se comparten en otros ítems, ¿no? Pero lo importante es que uno vaya diferenciando. Tenemos un paciente, vamos a diferenciarlo según los 8 principios y empezamos uno por uno. Ya vimos entonces qué. Vimos externo-interno, vimos, vimos frío-calor, vimos síndromes de exceso, síndromes de insuficiencia. Entonces uno va variando y va anotando como para que vaya teniendo una mejor idea. ¿Ok? Bueno, característica del síndrome de exceso. Entonces, ¿por qué se puede dar un síndrome de exceso? Entonces, exceso de factores patógenos, invasión de factor patógeno que ingresa al cuerpo, ¿verdad? Y entonces hay una lucha entre el chi defensivo y el chi patógeno. ¿Listo? Y pues básicamente ¿a qué me va a llevar? A un síndrome de exceso. Bien sea yin, bien sea yang. Bueno, tomar comida contaminada, esto es muy característico, por ejemplo, de los cuadros de disentería. Entonces, ¿por qué? Porque entonces los chinos describían que tomar comida contaminada llevaba a esto que hoy llamamos parásitos y los parásitos lo que me van a llevar es a esto que se llama obstrucciones. Comer en exceso. El comer en exceso es bien característico, por ejemplo, de la cultura occidental. El comer en exceso hasta que no nos llenemos totalmente, entonces lleva acumulación de alimentos y el acúmulo de alimentos ¿a qué me lleva al fin y al cabo? Entonces a que se cause productos patógenos que me ocasionan obstrucción, ¿no? Desequilibrio de los órganos SANFU, bien sea por factores patógenos, externos, internos, emociones, y todo eso me lleva básicamente a 4 cosas. Uno, a que haya estasis de Sue, o sea, estasis sanguínea, la sangre no fluye adecuadamente, que me lleva a retención de líquidos y con la retención de líquidos me lleva a producción de humedad, retención de agua con más producción de humedad o estancamientos de energía, ¿sí? Y esto es supremamente importante porque esto me va a llevar a más obstrucción y al final y al cabo a determinar que esto es un síndrome de exceso. Sin embargo, los síntomas son bastante variables y lo vamos a ver mucho más adelante cuando veamos síndromes según la diferenciación de los SANFU. Bueno, muy bien. Cuando yo tengo un síndrome de exceso, entonces tengo una ¿qué? Entonces ya determinamos el síndrome de exceso. Yo tengo una hiperfunción, entonces una hiperfunción, ¿por qué? Claro, el síndrome de exceso es un exceso de yang, de energía de yang. No generalmente, puede ser energía de yin también, ¿sí? Pero puedo, digamos, lo dije en base a que puedo tener estancamientos, ¿no? Entonces tengo una hiperfunción. Entonces voy a tener cuadros, cuando yo tengo una hiperfunción, voy a tener entonces cuadros, por ejemplo, como inquietud mental, tos, fiebre, aversión al calor, generalmente cuando síndrome de exceso por yang, tes y ojos rojos. Mírate que esta parte de acá, y toda esta parte de acá es muy característica, por ejemplo, del calor, ¿no? De un síndrome por calor, es muy característico. Pulso fuerte de cuerda y resbaladizo, cuando está asociado mucho, por ejemplo, síndromes de exceso hepáticos, dan pulsos más tensos, pulsos de cuerda, o pueden ser pulsos resbaladizos cuando yo ya empiezo a acumular humedad, líquidos. Entonces,
digamos que eso es muy característico. Y es muy característico de factores patógenos, por ejemplo, Gin en este caso. Bueno, la obstrucción de patógenos. Entonces, claro, yo tengo un síndrome de exceso con obstrucción de patógenos, entonces voy a tener dolores que son severos, estreñimiento, dificultad al orinar, eh, estertores en la garganta. ¿Eso a qué se refiere? Yo lo coloqué acá con el nombre de estridor, que es un sonido. ¿Sí? Saliva abundante, lengua roja o lengua rugosa. Entonces es importante clasificar mi paciente si es por exceso o si es por insuficiencia. Lo más característico, vuelvo y repito, generalmente los síndromes de exceso, generalmente, no siempre, pero son patologías un poco más agudas. O pueden ser patologías crónicas que se empiecen a reagudizar. ¿Sí? En cambio, el síndrome de insuficiencia es más que, más característico como de patologías que son por insuficiencia. Bueno, muy bien. Y por último, llegamos a esta última caracterización, que es el yin y el yang. ¿Ok? Obviamente, son el principio general de la naturaleza de la enfermedad. Es determinar si un paciente tiene una patología más yin o más yang. Tiene una relación de oposición y unidad. Acuérdate lo que veíamos en teoría básica. Nosotros decíamos que el yin y el yang son conceptos dicotómicos que bien sea se oponen pero siempre se complementan. Y así lo vimos desde teoría básica 1. Acá se reúnen los otros 6 tipos en general. Claro, por supuesto. Yo tengo que clasificar si mi patología es yin o es yang. ¿Ok? Entonces, acá qué traje. Esto que es muy característico. Si un síndrome es Yang, entonces generalmente, ¿qué tengo? Las características. Los síndromes Yang son más característicos. Entonces, cuando digo que es Yang, generalmente cuando yo tengo síndromes externos, por eso digo, mira, acá se reúnen los otros 6 tipos en general. ¿Por qué se reúnen los otros 6 tipos en general? Porque acá lo voy a clasificar rápidamente. Entonces, un síndrome Yang generalmente son característicos de síndromes externos, generalmente factores patógenos, que generalmente son de qué? Son síndromes de calor y son síndromes de exceso. Entonces, yo cuando tengo un síndrome externo, calor de exceso, yo ya puedo decir, eso es más como síndrome Yang. Características, pues hiperactividad, inquietud, hiperfunción, brillo, ¿sí? Fiebre, por ejemplo. ¿Sí? Eso es muy característico del síndrome Yang. ¿Qué pasa con el síndrome Yin? Todo lo contrario. Generalmente, ¿a qué corresponde? Síndromes internos, síndromes que son de frío, que ya los vimos las características, y síndromes que son más de insuficiencia. ¿Ok? Entonces son características del paciente que va a estar. No va a estar hiperactivo con hiperfunción, sino todo lo contrario, por eso es un síndrome Yin. Realmente va a estar más quieto, más moderado, apagado, con frío, preferencia por líquidos orgánicos, acurrucado, va a tener poca preferencia para moverse, ¿sí? Eso es bien característico. Bueno, los síntomas de un síndrome Yang. Entonces, uno, van hacia el exterior, claro, son generalmente síndromes externos, que son característicos de síndromes de calor que van hacia arriba y es fácil de ser observado. Uno cuando ve un paciente con un síndrome Yang generalmente ya lo ve fácilmente, ¿no? Es muy característico. En cambio, ¿qué pasa con el síndrome Yin? Las características del Yin, entonces siempre va hacia adentro, hacia abajo, y generalmente tiene una dificultad para ser observado, porque generalmente va a estar acurrucado debajo de las cobijas. En cambio, el síndrome Yang es más de hiperactividad, por eso va a ser fácilmente observable. Bueno, características de la enfermedad, entonces, lo que les decía, el síndrome Yang, pues característico por patógenos tipo Yang. ¿Cuáles son los factores patógenos tipo Yang? Por ejemplo, si hablamos de patología externa, entonces hablamos, por ejemplo, calor, calor estival, fuego, viento, sequedad, ¿no? Y el estado de la enfermedad cambia relativamente rápido. Entonces, eso es bien característico del Yang. Los factores patógenos Yang, acuérdate que tienen esta característica de moverse continuamente. ¿Sí? Entonces, por eso decimos el estado de la enfermedad cambia relativamente rápido. En cambio, ¿qué pasa con un factor patógeno que es Yin? Entonces, causado por factores patógenos que son Yin, entonces la enfermedad cambia relativamente despacio. El Yin es mucho más lento, mucho más frío y los cambios no se ven tan abruptos. Son patologías realmente de insuficiencia que pueden durar mucho tiempo. En cambio, el factor patógeno Yang no lo es tanto. Lo más importante de esto, y por eso vamos como último capítulo de esta parte, el Yin y el Yang. Acá se reúnen los otros 6 principios. Definitivamente acá lo puedo clasificar. Entonces, ¿qué es lo importante? ¿Sí? Lo importante es clasificar, siempre que tengamos un paciente, primero por 8 principios. ¿Sí? Entonces, lo primero es observarlo. Yo cuando lo estoy observando, entonces veo, ¿será exterior o interior? Bueno, si entonces ya empecé a clasificar, paso para el otro. ¿Es un síndrome de calor o de frío? Ya. ¿Es un síndrome de qué? Insuficiencia o exceso. Ok.
Y lo voy clasificando, lo voy anotando, ¿no? Y al final, pues yo puedo clasificar, esto es más característica como yang o como yin, ¿ok? Importantísimo. Ahora, el yin y el yang tienen unos síndromes concretos, ¿verdad? O bien sea insuficiencia de yin, insuficiencia de yang, exceso de yin, exceso de yang, o unos estados extremos que corresponden a los colapsos de yin o colapsos de yang. Bueno, muy bien. Vamos a hablar un poco de esto, ¿sí? Las características de los síndromes de insuficiencia de yang en general, ¿no? Sin embargo, la sintomatología es bastante amplia para que sepas. ¿Listo? Entonces, características de yin y de yang. Vamos a empezar entonces con los síndromes de insuficiencia de yang. Entonces, generalmente son síndromes como se me baja el yang, voy a tener el yin un poco más alto, normal, pero va a estar un poco más alto. Por lo tanto, yo tengo un frío que generalmente son fríos por insuficiencia. Entonces, son fríos que en este caso, si es por insuficiencia, es porque generalmente están en el interior, entonces voy a tener frío interno. Bueno, hipofunción en el calentamiento, movimientos y transformación del chi, por supuesto que sí. Las causas de la insuficiencia de yang, ¿qué son? Uno, todas aquellas enfermedades que son más de tipo crónico, vuelvo y te repito, las patologías de insuficiencia son más crónicas, que generalmente dañan la energía yang. Entonces, bien sea desarrollo de insuficiencia de chi, sí, que por ejemplo órganos como el vaso no produzcan adecuadamente el chi, entonces, claro, yo ya tengo una insuficiencia yang de entrada, ¿no? Insuficiencia de riñón en edades avanzadas. Con el tiempo, acuérdate que el riñón tiene unos ciclos por años y se nos va acabando esa función ya del riñón también, ¿no? Vivir en ambiente frío. Es que, claro, solamente ya el hecho de vivir en ambiente frío lo que hace es aumentar el yin y lo que va a causar con el tiempo de manera crónica es una insuficiencia de yang. Medicinas amargas y frías, lo que me ocasiona es insuficiencia de yang, claro, por supuesto. La naturaleza fría lo que hace es dañar el yang. Hipofunción de los órganos Sanfu con fallo en el calentamiento, por supuesto, y yo creo que es una de las principales causas de esto. Cuando tengo una hipofunción de cualquier órgano Sanfu, el órgano, acuérdate que se encarga a través de su función general Chi, y el Chi tiene una propiedad que es más Yang. Entonces, si yo tengo una alteración en la producción del Yang, con el tiempo voy a tener fallo en el calentamiento. Bueno, muy bien. Lo mismo que te decía, entonces, ¿a qué vamos? La insuficiencia de Yang, entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, yo tengo un fallo en el calentamiento inadecuado, ¿sí? Y tengo un frío, pues básicamente por insuficiencia. Ahora, ¿qué me lleva a eso? ¿Qué síntomas presenta un paciente con insuficiencia de Yang? Intolerancia al frío, por supuesto, lo esperado. Extremidades frías, es que es un frío por insuficiencia. Sed con deseo de bebidas calientes o sin sed, muchas veces. Esto es un calor por perdón, esto es un frío por insuficiencia, discúlpame, es un frío por insuficiencia, ¿sí? Frío por insuficiencia, entonces generalmente cuando tengo frío por insuficiencia no voy a tener tanta sed. Realmente casi no. Bueno, orina abundante y heces líquidas, por supuesto, porque la afectación no es del yin, no es de líquidos orgánicos, sino afectación es más del yang. Entonces voy a tener una orina que es abundante, ¿sí? Lengua pálida engrosada, ¿listo? Ok, bueno, muy bien. Y voy a tener por otro lado debilidad funcional, debilidad en la función. Claro, ¿por qué? Acuérdate que el yang es todo el movimiento, la actividad, eso que nos hace ser activos durante el día a día. Entonces, ¿qué voy a tener si tengo insuficiencia de yang? Fatiga mental, falta de fuerza, escasez de chi, pereza al hablar. Y por supuesto se va a reflejar en el pulso como un pulso que es profundo y lento. Y profundo porque es un pulso que es insuficiente. Todas las insuficiencias se van a reflejar en pulsos que son más profundos, ¿sí? Y obviamente lento porque es un frío por insuficiencia. El frío, acuérdate que lentece la circulación. Lo que te decía, comúnmente esto en qué se ve, pacientes con enfermedades crónicas, ¿sí? O inicio lento de alguna enfermedad. Bueno, muy bien. Síndrome de insuficiencia yin. Entonces, por otro lado, tengo este síndrome. Daño en el yin en las últimas enfermedades por calor, por consumo de líquidos orgánicos debido a problemas emocionales, exceso de actividad sexual, ingesta excesiva de medicinas calientes y secas. Entonces, todo lo contrario, ¿sí? Todo lo contrario, los síndromes de insuficiencia yin. ¿Por qué el exceso de actividad sexual? Porque cuando se tienen bastantes relaciones sexuales, lo que decía antes, consume mucho el yin renal, ¿sí? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Consumo de líquidos orgánicos. Cuando yo consumo líquidos orgánicos, acuérdate que el líquido orgánico tiene una propiedad que es más yin, ¿no? Y eso se consume básicamente por problemas emocionales, la preocupación, la ansiedad, consuma mucho eso, ¿sí? O pues daño en yin en las últimas enfermedades por calor. Obviamente el calor lo que lleva es insuficiencia en yin cuando se vuelve de manera crónica. La insuficiencia de yin que genera un calor interno. Entonces yo puedo decir que esto que se llama síndrome de insuficiencia de yin se llama
calor por insuficiencia. Y generalmente como es insuficiente es porque el calor es más interno, es más crónico. Así de sencillo. Bueno, entonces, ¿yo qué tengo acá? Yo tengo un síndrome de insuficiencia de Yin. Entonces, características. Uno, falta de líquidos. Entonces, si yo tengo falta de líquidos, ¿verdad? Entonces voy a tener sequedad, boca y garganta seca, un cuerpo que es delgado por pérdida de líquidos orgánicos. Acuérdate que el cuerpo es 60% agua. Entonces, ellos lo describieron así. Un cuerpo que es delgado, entonces es porque ha perdido líquidos orgánicos. Y una orina que es escasa. Claro, es lo esperado, ¿no? Yo tengo un calor por insuficiencia que lo que logra es consumir líquidos y obviamente el paciente lo que va a hacer es orinar un poco menor. Bueno, el yin no controla el yang. Es imposible que el yin logre controlar el yang con el tiempo. Entonces, yo tengo un calor por insuficiencia. Voy a tener fiebre con sudor nocturno, calor en el pecho, palmas y plantas, eso se llaman 5 emplastes, ¿okay? Que es muy característico del calor por insuficiencia, ya lo vimos antes. El calor por insuficiencia da esto, calor en el pecho, palmas y plantas, mejillas rojas, lengua roja con poca capa superficial y un pulso que es filiforme y que es rápido. Un pulso filiforme es un pulso que es bastante débil, ¿sí? Y que puede ser bastante rápido. ¿Débil por qué? Por la misma insuficiencia. Lo que pasa es que la insuficiencia generalmente da un pulso que es muy, muy delgadito. Eso se refiere con un pulso que es filiforme. Y obviamente va a ser un pulso que es rápido porque es un calor por insuficiencia. Ok, ¿en qué patología se ve? Entonces, junto con la delgadez, pues es una evolución crónica de inicio lento. Sí, posiblemente sí, pero se ve también en mucha patología crónica, insuficiencia de Yin. Bueno, muy bien. Y esto es lo más característica del síndrome de insuficiencia de Yin. Ahora, tengo el otro lado, síndrome de exceso de Yin, exceso de frío. Que generalmente los excesos son ¿por qué? Factores patógenos, principalmente ¿cuál? El frío patógeno. Pero no solamente el frío, puede ser la humedad. ¿Listo? Acordémonos que el frío, cuando vimos factores patógenos, el primer factor patógeno que ingresa al organismo es el viento y el viento generalmente no va solo, generalmente puede estar asociado a frío o bien sea a calor. Entonces se llama viento frío, viento calor. Entonces esto es bien característico. El síndrome de exceso de Yin es por exceso de frío. Bueno, muy bien. Síndrome de exceso de frío, entonces yo puedo tener síndrome de exceso de Yin o síndrome de exceso de frío. Entonces, ¿qué voy a tener? Pues muy característico, ya lo vimos. Obstrucción de la energía yang. Entonces, ya cuando tengo obstrucción de la energía yang, voy a tener uno por un lado aversión al frío, preferencia por el calor y los miembros fríos. Es lo característico. Yo obstruyo la energía yang, no logra calentar adecuadamente las partes más superficiales y voy a tener absolutamente todo esto. Aversión al frío porque tengo frío. Entonces, si a mí me toca algún frío externo, pues voy a sentir mucho más frío. Entonces voy a tener más preferencia. ¿Por qué? Por el calor. Y obviamente los miembros fríos porque se obstruye la circulación de la energía yang chi. O sea, el chi no llega hacia los miembros. El yin obstruye o congela los meridianos, entonces voy a tener obstrucción obviamente del yang chi, ¿sí? Ya lo decíamos. El yang, la energía yang no asciende. ¿Por qué no asciende? Porque tiene esto que se llama obstrucción. Entonces voy a tener una tez que es más pálida. Por eso los síndromes de exceso de frío dan tez pálida. La energía no llega adecuadamente hacia las partes más altas del cuerpo. Obstrucción del yang medio, fallo en el transporte y transformación. Vale, entonces acá nos metemos ya con una cosa que es la energía yang del vaso. Sí. Recuerda que la energía yang del vaso tiene que ver con ese proceso que se llama transformación y transporte. Y si yo no tengo adecuadamente eso, ¿qué voy a tener? Voy a tener generalmente procesos de diarrea. No voy a adecuadamente tomar la energía alimentaria, a absorberla y entonces voy a tener problemas. Por ejemplo, yo incluso colocaría acá distensión abdominal. Sí. Distensión abdominal que muchas veces mejora con moxa. O sea, el calor como que me mejora un poco. ¿Sí? El frío me empeora más. ¿Listo? Con el frío incluso se me puede distender un poco más. Bueno, falta de gusto, saliva abundante, orina clara abundante, capa de la lengua espesa, grasiente y blanquecina. Esto es muy característico. Entonces, ¿de qué? La falta del gusto, la gusto, bueno, lo mismo. La orina clara abundante, lo mismo que hablábamos, ¿no? Esto es un factor patógeno que realmente corresponde a un yin, entonces me va a aumentar la orina. Capa de la lengua espesa, grasiente y blanquecina, esto es muy característico incluso hasta de humedad también, ¿no? No se mueve la sangre libremente. Entonces, si no se mueve la sangre libremente porque la estanca, porque acuérdate que el frío, el exceso de yin lo que hace es obstruir, entonces lo que vamos a tener son pulsos que son tensos, pulsos que son lentos, ¿listo? Y por supuesto, un frío que invade el pulmón. El frío cuando invade el pulmón, pues va a tener
Dos, porque lo que hablábamos inicialmente, ¿no? Cuando hay un factor patógeno tipo frío, por ejemplo, voy a tener una afectación en la función que tiene el pulmón de dispersión, de enviar esa energía hacia abajo y voy a tener cuadros generalmente de tos y estancamiento también de líquidos. Y lo vamos a ver cuando veamos diferenciación de síndrome según los SANFU. Estertores hace referencia básicamente a acumulación de bien sea líquido dentro de los alveolos pulmonares. ¿Ok? Bueno, muy bien. Síndrome de exceso de Yang, es todo lo contrario, exceso de calor, es un patógeno Yang que invade el cuerpo desde el exterior al interior. Por supuesto. Entonces, ¿qué tenemos por acá? Calor patógeno Yang, entonces me va a ocasionar un exceso, sí, un exceso de Yang. Entonces voy a tener excesivo calor interno. Entonces, el excesivo calor interno que me va a llevar, lo mismo que veíamos antes, fiebre elevada, preferencia por el frío, un fuego, calor ardiente que asciende. Entonces voy a tener cara roja, ojos rojos, ya lo vimos por qué, alteraciones en la mente, síndrome de exceso de Yang. Entonces voy a tener inquietud, irritabilidad, cuadros de psicosis, delirium, calor estancado en los intestinos, estreñimiento puedo tener, claro, porque seca todos los líquidos orgánicos, dolor abdominal, tipo distensión, preferencia por el frío y rechazo a la presión, por ejemplo. Todo lo que sea exceso generalmente, por ejemplo, si hablo de dolor abdominal, generalmente va a tener rechazo a la presión. En cambio, los síndromes de insuficiencia, lo que sea abdomen, por ejemplo, va a ser todo lo contrario. Calor que daña los líquidos Yin, entonces voy a tener orina oscura, escasa, sed con deseos de bebidas frías, pero por supuesto, lo que hace el exceso de Yang es que consume los líquidos orgánicos, lo mismo que hablábamos. Lengua roja, capa amarilla, el pulso que va a estar agitado, incluso rápido, ¿sí? Y va a ser obviamente con fuerza, porque es un síndrome de exceso de Yang. Bueno, muy bien. Y por último, entonces, tenemos esto que se llaman los colapsos de Yang. Entonces, ya cuando la insuficiencia es grave, entonces yo ya tengo esto que se llama síndrome de insuficiencia grave, que se llaman colapsos. Entonces yo tengo dos colapsos, o bien sea colapso de Yin o colapso de Yang. Bueno, colapso de Yang. Entonces, un síndrome de colapso de Yang, ¿a qué se refiere? Entonces, yo, ¿cómo lo desarrollo un colapso de Yang? Entonces, mayor desarrollo de la insuficiencia de Yang-Chi, por supuesto. Es un síndrome ya por exceso de insuficiencia, entonces ya he perdido hasta el extremo toda la energía de Yang-Chi, entonces tengo un colapso de Yang. Frío excesivo, en extremo, totalmente, el Yang-Chi se ve dañado gravemente, por supuesto. Sudor profuso, pérdida de la esencia, pérdida excesiva de sangre, y todo esto tiene propiedades de qué tipo. Estos son líquidos orgánicos, esto es energía yin del riñón, esto es sue que tiene una propiedad que es también yin, o sea, estoy perdiendo el yin bastante de manera excesiva, sangre yin se extingue y tengo un colapso de yin, ¿sí? Básicamente. Entonces yo pierdo el yin, ¿sí? Y adicionalmente el yin se pierde con el yang. ¿Por qué? Acuérdate que la sue siempre va a llevar la energía chi, ¿sí? El chi lo que se encarga es de permitir, ¿sí? El movimiento, ¿no? Eso es lo que hablamos. Pero se encarga de transportarla a quién? El sue, ¿ok? Entonces voy a tener obviamente colapso de los dos. ¿Sí? Cuando yo pierdo sangre, que tiene una propiedad es yin, esencia, que es yin, sudor profuso, que son líquidos orgánicos, que es yin, pues también estoy perdiendo en parte yang. Ok, veneno, trauma grave, flema que obstruye el corazón, colapso repentino de yang chi, que lleva básicamente al colapso de yang. Ok, entonces colapsos de yang, ya cuando se vuelve en extremo la insuficiencia. Y entonces el colapso de yang que voy a tener. Entonces, ¿qué me produce el colapso de yang? Como segunda parte, inseguridad de Weiqi. Claro, yo no tengo entonces, acuérdate que la otra propiedad que tiene el pulmón es regular los poros a través de esto que se llama el Weiqi, ¿sí? Entonces, como no regulo la apertura y el cierre de poros, voy a tener más sudor profuso. Y el sudor profuso es pérdida de más yin y el yin transporta esencia del yang y voy a tener más colapso de yang. Falla para mover la sangre. Claro, ¿por qué? Porque ¿quién mueve la sangre? El chi. ¿Y el chi qué propiedad tiene el chi? Básicamente que es yang. Entonces no puedo mover la sangre. El yang es esa energía que me permite el movimiento. Entonces voy a tener apatía, respiración débil, tez pálida, pulso extremadamente imperceptible. Generalmente estos colapsos dan pulsos que son ocultos, muy profundos. Bueno, muy bien. Y por último, entonces tengo un fallo para calentar. Entonces, fallo para calentar, ¿qué? Tengo sudor diluido frío, piel fría, otra vez por colapso de yang, frío a contracorriente en manos y pies, lengua pálida e hinchada. Bueno, muy bien. Colapso de yin, entonces, ¿qué pasa con el colapso de yin? Entonces, agotamiento extremo de yin, por supuesto. Igual se expresa con signos de extremo agotamiento de líquidos yin. Entonces, ¿qué tenemos por acá?
¿Qué pasa? Mayor desarrollo de insuficiencia de líquidos Yin en enfermedad crónica. Entonces, una enfermedad crónica que me afecte los líquidos Yin, pues me lleva a qué? A colapso de Yin, ¿no? Sí, colapso de Yin. Ok. Fiebre elevada, consume más líquidos. Vómito grave y diarrea, pérdida de líquidos. Sudor profuso, pérdida de líquidos. Ardor grave, pérdida de líquidos. Entonces, esto es lo mismo que estaba pasando con el colapso de Yang, pero en este caso sí hablamos de líquidos orgánicos propiamente, que tiene una propiedad más yin y por ende yo tengo extensión de los líquidos yin y por el tiempo pues me va a dar colapso de yin. Bueno, muy bien. ¿Y el colapso de yin a qué me lleva? Pues a tener más insuficiencia extremo de líquidos yin, lo que les decía, ¿sí? Porque en eso se ve representado. Entonces, si no tengo líquidos, ¿qué voy a tener? Orina supremamente escasa, labios, lengua seca, ¿sí? Piel que es pálida, blanca, ¿ok? Calor patógeno aún existente. Entonces el colapso de Yin puede perpetuar un calor patógeno aún existente y eso me empeora absolutamente todo. Un sudor que es muy escaso pero que es como pegachento, eso se llama sudor adherente, ¿sí? Por este lado. Cuerpo que es caliente, pero por supuesto porque ya tengo un colapso total de Yin. Aversión al calor, una aversión al calor. Pulso filiforme rápido y sin fuerza. Es un pulso más de calor por insuficiencia, por eso yo tengo también aversión al calor, ¿no? Sí, pero ya estamos en extremo, ¿ok? Bueno, muy bien. Y llegamos a esta última parte. Es algo muy interesante que poco lo he revisado en otra literatura, en la primera literatura que revisé sí está, y se llama síndromes verdadero y falso. Entonces, ¿qué es un síndrome verdadero y falso? Entonces, esto es otro capítulo diferente, ¿no? Entonces ya tienes los 4 primeros métodos diagnósticos, ¿sí? Que son los 8 principios, y eso es importante diferenciarlo. Bueno, muy bien. Síndrome verdadero o falso. Entonces, ¿yo qué tengo? Síndromes con manifestación falsa contrarias a la naturaleza de la enfermedad. ¿Cómo así? Explícate. Un síndrome verdadero o falso, ¿sí? O que también se denomina frío o calor. Entonces, son aquellos síndromes en los cuales cuando uno va a revisar al paciente y le cuenta tiene unas manifestaciones falsas de un síndrome, pero en el fondo tiene otro. ¿Cómo así? No entendí. Por ejemplo, yo puedo tener en el fondo un síndrome de frío, ¿sí? Y puedo estar haciendo manifestaciones de calor. Entonces, eso es un síndrome verdadero o falso, ¿sí? Síndrome de frío extremo que aparece con signos de calor, por ejemplo, o todo al contrario. Eso es un síndrome verdadero o falso. Realmente no lo había escuchado mucho, lo revisé en este libro que tuve la oportunidad y me llamó muchísimo la atención. Vamos a explicar entonces por qué se da eso. Entonces, ¿por qué se puede dar un síndrome de verdadero o falso? ¿Sí? Entonces, acá tengo la explicación rápidamente hablando. Entonces, yo tengo inicialmente que un síndrome de insuficiencia. Entonces, tengo un paciente, yo lo clasifiqué, mis 8 principios, un síndrome de insuficiencia, porque vi que de pronto era una insuficiencia más de Yang, que era un frío por insuficiencia, que estaba más interno y por supuesto, pues es un síndrome Yang, es un síndrome más Yin, ¿no? Es un frío por insuficiencia. Bueno, entonces, ¿qué puede estar pasando para que el paciente me esté expresando, por ejemplo, síntomas de exceso? En este caso, por ejemplo, verdadero o falso. Entonces, uno, que haya una lucha entre el chico recto y el patógeno. Entonces, ¿qué es lo que lleva a una lucha entre el chico recto y el patógeno? Que los síntomas sean bastante intensos. ¿Los síntomas de qué? Los síntomas, por ejemplo, de el chico recto. Entonces, si yo tengo un factor patógeno que es frío, yo lo que trata de hacer mi cuerpo es actuar en contra de ese frío, por ejemplo, aumentando la temperatura corporal. Y entonces cuando lo tengo en exceso me va a llevar una fiebre. Y esa fiebre puede ser tan intensa que me lleva a pensar que tengo un síndrome más de exceso por calor, por ejemplo. Esa puede ser por un lado, ¿sí? O que yo tenga un síndrome de insuficiencia, que tenga reciente invasión de factores patógenos externos adicionalmente al síndrome de insuficiencia, porque se puede dar. Por ejemplo, tengo pacientes con una insuficiencia en la esfera del metal, que es pulmón, que regula el Weiqi, ¿verdad? Y esa insuficiencia del Weiqi lo que me lleva es a permitir que factores patógenos externos invadan el cuerpo y eso lo que me ocasiona es básicamente a que me lleven a un factor patógeno externo que me ataque. Sin embargo, digamos de raíz, ¿yo qué tengo? Un síndrome de insuficiencia. Lo que pasa es que el síndrome de insuficiencia me lleva a una insuficiencia
de la energía defensiva y hace que, por ejemplo, haya un factor patógeno que me afecte, ¿no? No solamente eso, también hay algunas enfermedades por dieta inadecuada, daño extremo y demás. Ahora, no solamente puede ser por eso, es un ejemplo. Hay otro ejemplo, puede ser que yo tengo síndrome de insuficiencia, por ejemplo, de vaso. El vaso se encarga de hacer transforma y transformación. Y vimos en factores patógenos que, por ejemplo, el consumo inadecuado de alimentos, de carbohidratos, de comidas refinadas, lo que me lleva básicamente a la producción de humedad. Entonces, yo estoy empezando a partir. La insuficiencia puede ser de chi, yang de vaso, pero con esto es formación de flema-humedad y la formación de flema-humedad me lleva, por ejemplo, a síndromes de calor. Y entonces yo puedo diferenciarlo como más un síndrome de calor, ¿sí? En este lado de acá, ¿verdad? Un síndrome de calor. Pero en general, digamos que no es el problema el síndrome de calor, sino de base yo que tengo un síndrome de insuficiencia. Entonces eso es síndrome verdadero o falso. A eso se refiere. Bueno, entonces yo tengo comparaciones de síndrome de pseudocalor y pseudofrío. Pseudo hace referencia a falso calor o falso frío. Entonces, vamos a ver primero entonces el síndrome de calor falso. Entonces, es un ascenso flotante de yang o excesivo yin que rechaza el yang. Por supuesto. Entonces, causa la enfermedad, insuficiencia y debilidad del yang chi. Claro. Desarrollo interno del frío yin, insuficiencia de yang que asciende. Entonces, fíjate entonces, estas son las causas de esta enfermedad, ¿no? Del síndrome de calor falso, porque se puede producir un síndrome de calor falso. Ahora, ¿qué síntomas y signos van asociados a esto? Entonces, un frío verdadero, entonces diarrea acuosa con comida sin digerir en las heces, orina clara y abundante, lengua pálida con capa blanca, etc. Eso es un frío verdadero. Esos son los síntomas y signos que me están indicando que hay un frío que es verdadero, ¿sí? Porque realmente el síndrome que es un frío verdadero. Ahora, ¿qué me está dando de pronto algo que me puede estar confundiendo de un calor falso? La tez roja, fiebre general, sed o el pulso rápido también, ¿no? O puedo tener un síndrome de frío falso. Sinónimo, ¿a qué me refiero? Pues es un yang excesivo que básicamente mantiene el yin en el exterior o un calor excesivo que causa frío. Causa la enfermedad, desarrollo interno de calor patógeno, ¿sí? La carga interna del yang chi no será conducida al exterior. Entonces, yo empiezo a producir un yang chi que no es traducido hacia el exterior y por eso entonces yo empiezo a ver síntomas de frío falso. Entonces, ¿yo qué puedo tener? Causado por patógenos yin, la enfermedad cambia relativamente despacio, ¿sí? Ok. Calor verdadero. Entonces, ¿qué me da de calor verdadero? Sed, deseo de beber bebidas frías, faringe seca, halitosis, o sea, mal aliento, comida delirio en casos graves, orina amarilla, oscuro, heces secas, disentería, calor. Esos son los síntomas del calor que es básicamente verdadero, que es el que tenemos ahí en el paciente. Sin embargo, pues puede estar asociado por otros síntomas, ¿sí? Como los que tenemos arriba, que es un frío que puede ser más falso. Lo que pasa es que el paciente en la superficie puede estar mucho más frío, pero básicamente hace referencia a esto, a una carga interna que hace que el yang chi no se exprese a nivel del exterior. Bueno, muy bien. Síndrome verdadero falso de exceso y insuficiencia. Ok, entonces yo puedo tener ¿qué? Ya para empezar a cerrar este capítulo. Síndrome de insuficiencia con síndrome de pseudoexceso. Sí, también. Así como calor frío con pseudocalor, pseudofrío, pues yo puedo tener estos síndromes de insuficiencia con síndromes de pseudoexceso. ¿Sí? Que son síndromes de insuficiencia grave con manifestación de un síndrome de exceso o síndromes de exceso con síndromes de pseudoinsuficiencia. O sea, que hace referencia a un síndrome de exceso grave con manifestaciones de un síndrome de insuficiencia. ¿Sí? Entonces, esto se refiere a síndrome verdadero o falso. Es algo muy interesante que vi, pero realmente creo que es bastante complejo, ¿no? Esto hay que tener un nivel de experticia para diferenciar realmente en qué síndrome estamos. Bueno, acá entonces ya tengo el síndrome de insuficiencia con pseudoexceso, ¿sí? ¿A qué hace referencia? A que yo tengo pues básicamente una insuficiencia extrema con signos de exceso. Mecanismo de formación, ¿por qué se da un síndrome de insuficiencia con un pseudoexceso, un falso exceso? Entonces, alteraciones de los movimientos del chi que causa una gran insuficiencia, principalmente. O sea, yo tengo un síndrome de insuficiencia, perdón, una insuficiencia que lo que me va a llevar es a un síndrome de pseudoexceso, un exceso que es falso.
Insuficiencia verdadera, entonces, ¿qué es? ¿Por qué se puede dar? Dolor aliviado por la presión, eso es muy característico de los síndromes de insuficiencia, ¿no? Lo que te decía ya antes. Dificultad respiratoria, la lengua pálida, eso es muy característico de síndromes de insuficiencia, ya lo vimos antes. Un cuerpo débil, pulso débil, que puede estar expresado básicamente ¿por qué? Por un exceso que es falso, básicamente por alteración en los movimientos del chi, ¿sí? ¿Ok? Distensión, plenitud abdominal, voz y respiración sonora, pero es más por alteración en los movimientos del chi, ¿vale? Y por otro lado tengo un síndrome que es un síndrome de exceso con síndromes de insuficiencia, con una pseudoinsuficiencia. Entonces, es un extremo exceso con un signo de insuficiencia. Eso es el sinónimo. ¿Por qué se da? Uno, resistencia interna al patógeno en exceso. Claro, entonces, yo me estoy resistiendo realmente al patógeno que me está afectando, ¿sí? ¿Ok? Y me lleva posiblemente una gran insuficiencia, un gran cúmulo, bloqueo de meridianos, alteración del chi, ¿sí? Y todo esto que es un exceso me lleva a que en otras partes del cuerpo, por ejemplo, yo tenga una insuficiencia, o sea, que el bloqueo de los meridianos, de los canales, sí sea por el exceso, pero con manifestaciones en otros lados del cuerpo que me dé más como insuficiencia. Entonces, exceso, voz, respiración alta, plenitud en el pecho, distensión abdominal, dolor que se agrava con la presión, pulso fuerte. Insuficiencia, aspecto de quietud, lasitud, falta de deseo por hablar, emancipación, pero es básicamente por el bloqueo energético que hace que a muchas zonas del cuerpo no llegue la energía adecuadamente. Bueno, muy bien. Y llegamos a este segundo capítulo, diferenciación de síndromes según factores patógenos. Para la diferenciación de síndromes según factores patógenos, que es la segunda parte de esta charla, obviamente ya es bastante larga esta charla, ¿sí? Pero espero que te haya quedado claro esto que se llaman 8 principios, lo importante es eso. Pero para esto de factores patógenos, en este momento te voy a dejar el link, ¿sí? Que te va a llevar a esto que se llaman diferenciación según los factores patógenos. Entonces, factores patógenos en la medicina china tiene dos partes. Espero que lo repases, lo estudies muy bien, porque es la segunda parte de hacer diagnóstico en medicina china. Realmente no lo voy a tocar en este momento. Bueno, muy bien. Y entonces, quería agradecerles por su atención. Recuerden siempre, ¿sí? La medicina china ha tenido grandes avances en esto que se llama diagnóstico en medicina china. Sin embargo, yo siempre les hago la recomendación, siempre apoyémonos dentro de la medicina occidental para diagnósticos de pacientes. Esto es muy lindo. El diagnóstico en medicina china es bastante lindo porque nos lleva básicamente a plantear tratamientos. Sin embargo, mi recomendación, como siempre, es apoyémonos siempre de la medicina occidental. Nunca dejemos a un paciente solamente tratado con acupuntura en medicina china porque muchas veces tiene otras alteraciones. Entonces, apoyémonos siempre de la medicina occidental, pidámosle siempre al paciente lo que necesite, que lo que necesita siempre es un abordaje dentro de la medicina occidental, sí que es supremamente importante. Por eso mi recomendación para esta charla, el diagnóstico y esta clase, pues no te hace experto en diagnóstico en medicina china, sencillamente es un abrebocas y es una tutoría, pero de ninguna manera espero que lo pongas en práctica sin tener en cuenta antes una formación que sea certificada en cada uno de los países donde estás ejerciendo. Y por encima de todo, apóyate siempre de los médicos, ¿sí? Para que vean siempre a tu paciente de manera conjunta y no se nos escape absolutamente nada. ¿Ok? Bueno, para mí ha sido un gusto en esta primera parte de diagnóstico en medicina china. Espero que me acompañes en la segunda parte. Espero que haya sido de tu agrado. Fue un poco extenso. Para mí es un gusto siempre apoyarlos y espero que esta charla haya sido de tu agrado. Espero que nos acompañes en la segunda parte donde vamos a tomar todo lo que se llama diferenciación de síndromes según los Sanfu, que es bastante indispensable dentro de esto que se llama medicina china. Así que muchísimas gracias y nos vemos en una próxima tutoría. Chao, chao.